5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 13. Cambio de tiempo. La fiebre de Kennedy. La medicina del doctor. Viaje por tierra. La cuenca de Imengé. El monte Rubejo. A 6000 pies. Un alto en el camino del día. La noche transcurrió en calma. Sin embargo, el sábado por la mañana, Kennedy sintió cansancio y escalofríos al despertarse. El tiempo cambiaba. El cielo, cubierto de densas nubes, parecía prepararse para un nuevo diluvio. Un triste país, zungomero, donde llueve continuamente, excepto tal vez unos 15 días en el mes de enero. Una violenta lluvia no tardó en envolver a los viajeros. Debajo de ellos, los caminos cortados por nuyaps, especie de torrentes momentáneos, se volvían impracticables, además de estar cubiertos de matorrales espinosos y llanas gigantescas. Se percibían claramente esas emanaciones de hidrógeno sulfurado de las que habla el capitán Barton. Según él, dijo el doctor, y tiene razón, se diría que hay un cadáver oculto detrás de cada matorral. Es un maldito país, respondió Joe, y me parece que el señor Kennedy se encuentra mal por haber pasado en él la noche. En efecto, tengo una fiebre bastante alta, dijo el señor Kennedy. Nada tiene de particular, mi querido Dick. Nos hallamos en una de las regiones más insalubres de África, pero no permaneceremos en ella mucho tiempo. En marcha. Gracias a una diestra maniobra de Joe, el ancla se desenganchó y, por medio de la escala, el hábil gimnasta volvió a subir a la barquilla. El doctor dilató considerablemente el gas y el Victoria remontó el vuelo, impelido por un viento bastante fuerte. Aparecía alguna que otra choza en medio de aquella niebla pestilente. El país cambiaba de aspecto. En África ocurre con frecuencia que una región mefítica y de poca extensión confina comarcas absolutamente salubres. Kennedy sufría visiblemente. La calentura abatía su vigorosa naturaleza. Sería mala cosa caer enfermo, dijo envolviéndose en su manta y echándose bajo la tienda. Un poco de paciencia, mi querido Dick, respondió el doctor Ferguson, y pronto recobrarás completamente la salud. Ojalá, Samuel. Si en tu botiquín de viaje tienes alguna droga para curarme, administramela sin perder tiempo. La tragaré a ojos cerrados. Tengo un medicamento mejor que todas las drogas, amigo Dick, y, naturalmente, voy a darte un febrífugo que no costará nada. ¿Y cómo lo harás? Muy sencillo. Subiré encima de estas nubes que nos envuelven y me alejaré de esta atmósfera pestilente. 10 minutos te pido para dilatar el hidrógeno. No habían transcurrido los 10 minutos cuando los viajeros estaban ya fuera de la zona húmeda. Aguarda un poco, Dick, y notarás la influencia del aire puro y del sol. Vaya un remedio, dijo Joe. Es maravilloso. No, es totalmente natural. Eso no lo pongo en duda. Envió a Dick a tomar aires, como se hace todos los días en Europa, y del mismo modo que en la Martinica le enviaría a los Pitons, para librarle de la fiebre amarilla. La verdad es que este globo es un paraíso, dijo Kennedy, ya más aliviado. O por lo menos conduce a él, respondió Joe con gravedad. Era un espectáculo curioso el que ofrecían las nubes aglomeradas en aquel momento debajo de la barquilla. Rodaban unas sobre otras, y se confundían en un resplandor magnífico reflejando los rayos del sol. El Victoria llegó a una altura de 4000 pies. El termómetro indicaba algún descenso en la temperatura. No se veía ya la tierra. A unas 50 millas al oeste, el monte Rubejo levantaba su cabeza centelleante. Formaba el límite del país de Ugogo, a 36 grados 20 minutos de longitud. El viento soplaba a una velocidad de 25 millas por hora, pero los viajeros no se percataban de su rapidez, ni siquiera tenían sensación de locomoción. 3 horas después, la predicción del doctor se realizaba. Kennedy no experimentaba ningún escalofrío y almorzó con apetito. —Y que aún haya quien tome sulfato de quinina —dijo con satisfacción. —Decididamente —exclamó Joe—, aquí es donde me retiraré cuando sea viejo. Hacia las 10 de la mañana la atmósfera se despejó. Se hizo un agujero en las nubes, la tierra reapareció y el Victoria se acercó a ella insensiblemente. El doctor Ferguson buscaba una corriente que le llevase al noroeste, y la encontró a 600 pies del suelo. El terreno se volvía accidentado, incluso montuoso. Al este, el distrito de Zungomero se borraba con los últimos cocoteros de aquella latitud. Luego, las crestas de una montaña se presentaron más acentuadas. Algunos picos se levantaban en distintos puntos del horizonte. Era preciso vigilar constantemente los conos agudos que parecían surgir inopinadamente. Nos hallamos entre los rompientes, dijo Kennedy. Puedes estar tranquilo, amigo Dick. No tropezamos. Hermosa manera de viajar, replicó Joe. En efecto, el doctor manejaba el globo con una destreza maravillosa. Si tuviésemos que andar por este terreno encharcado, dijo, nos arrastraríamos por un lodo insalubre. Desde nuestra salida de Zanzíbar hasta llegar donde estamos, la mitad de nuestras bestias de carga habrían muerto de fatiga, y nosotros pareceríamos espectros y llevaríamos la desesperación en el alma.
Estaríamos en incesante lucha con nuestros guías y expuestos a su brutalidad desenfrenada. Durante el día nos agobiaría un calor húmedo, insoportable, sofocante. Durante la noche experimentaríamos un frío con frecuencia intolerable, y acabarían con nuestra paciencia las picaduras de ciertas moscas, cuyo aguijón atraviesa la tela más gruesa y es capaz de volver loco a cualquiera. Ya no digo nada de las bestias salvajes y de las tribus feroces. Dios nos libre de unas y otras, replicó simplemente Joe. No exagero nada, prosiguió el doctor Ferguson, pues no se pueden leer las narraciones de los viajeros que han tenido la audacia de penetrar en estas comarcas sin que se le llenen los ojos de lágrimas. Hacia las 11 pasaban la cuenca de Imengé. Las tribus esparcidas por aquellas colinas amenazaban en vano con sus armas al Victoria, que llegaba, por fin, a las últimas ondulaciones montuosas que preceden al Rubejo y forman la tercera y más elevada cordillera de las montañas de Usagara. Los viajeros distinguían perfectamente la conformación orográfica del país. Aquellas tres ramificaciones, de las que el Dudhumi forma el primer eslabón, están separadas unas de otras por vastas llanuras longitudinales. Las elevadas lomas se componen de conos redondeados, entre los cuales las gargantas están sembradas de pedruscos erráticos y guijarros. El declive más acusado de aquellas montañas se halla frente a la costa de Zanzíbar. Las pendientes occidentales no son más que llanuras inclinadas. Las depresiones del terreno están cubiertas de una tierra negra y fértil donde la vegetación es vigorosa. Varios riachuelos se infiltran hacia el este y afluyen al Kinjani, entre gigantescos ramos de sicomoros, tamarindos, guayabas y palmeras. «Atención», dijo el doctor Ferguson. «Nos acercamos al Rubejo, cuyo nombre significa en la lengua del país paso de los vientos. Haremos bien en doblar a cierta altura los agudos picachos. Si mi mapa es exacto, subiremos hasta una altura de más de 5000 pies. ¿Alcanzaremos con frecuencia esas zonas superiores? Rara vez. La altura de las montañas de África es menor, según parece, que la de las de Europa y Asia. Pero, de todos modos, el Victoria la salvará sin dificultad alguna». En poco tiempo el gas se dilató bajo la acción del calor y el globo tomó una marcha ascensional muy pronunciada. La dilatación del hidrógeno no ofrecía ningún peligro, y la vasta capacidad del aerostato no estaba llena más que en sus 3/4 partes. El barómetro, mediante una depresión de unas 8 pulgadas, indicó una elevación de 6000 pies. ¿Podríamos estar subiendo hace mucho tiempo?, preguntó Joe. La atmósfera terrestre, respondió el doctor, tiene una altura de 6000 toesas. Con un globo muy grande iríamos lejos. Eso es lo que hicieron los señores Brioschi y Gay-Lussac, pero empezó a manarles sangre de la boca y los oídos. Les faltaba aire respirable. Hace unos años, 2 audaces franceses, los señores Barral y Vichy, se lanzaron también a las altas regiones, pero su globo se rasgó. ¿Y cayeron?, preguntó al momento Kennedy. Sin duda, pero como deben caer los sabios, sin hacerse ningún daño. Pues bien, señores, dijo Joe, son ustedes libres de caer cuantas veces lo deseen, pero yo, que no soy más que un ignorante, prefiero permanecer en un justo término medio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. No hay que ser ambicioso. A 6000 pies, la densidad del aire ha disminuido ya sensiblemente. El sonido se mueve con dificultad y la voz se oye mucho menos. Los objetos se ven confusamente. La mirada no percibe más que grandes moles bastante indeterminadas. Los hombres y los animales se vuelven absolutamente invisibles. Los caminos parecen cintas y los lagos estanques. El doctor y sus compañeros se sentían en un estado anormal. Una corriente atmosférica de gran velocidad los arrastraba más allá de las montañas áridas, cuyas cimas coronadas de nieve deslumbraban. Su aspecto convulsionado demostraba algún trabajo neptuniano de los primeros días del mundo. El sol brillaba en su cenit, y los rayos caían a plomo sobre aquellas desiertas cimas. El doctor hizo un dibujo exacto de las montañas, formadas por 4 cumbres situadas casi en línea recta, de las cuales la más septentrional es la más alargada. El Victoria no tardó en descender por la vertiente opuesta del Rubejo, costeando una llanura poblada de árboles de un verde muy sombrío. A esta llanura sucedieron crestas y barrancos colocados en una especie de desierto que precedería al país de Ugogo. Más abajo se presentaban llanuras amarillentas, tostadas, agrietadas, salpicadas a trechos de plantas salinas y de matorrales espinosos. Algunos bosquecillos, que más adelante se convirtieron en verdaderas selvas, embellecieron el horizonte. El doctor se aproximó a tierra, echaron las anclas y una de ellas quedó agarrada a las ramas de un corpulento sicomoro. Joe, deslizándose rápidamente, sujetó el ancla con precaución. El doctor dejó el soplete funcionando para conservar en el aerostato cierta fuerza ascensional que lo mantuvo en el aire. El viento había calmado casi súbitamente. «Ahora, amigo Dick», dijo Ferguson, «coge 2 escopetas, una para ti y otra para Joe, y procurad entre los dos traer unos buenos filetes de antílope para la comida de hoy». «¡De caza!», exclamó Kennedy. Echó la escala y bajó. Joe fue brincando de una a otra rama y aguardó, desperezándose, a Kennedy.
El doctor, aliviado del peso de sus dos compañeros, pudo apagar el soplete. «No eche a volar, señor», exclamó Joe. «Tranquilo, muchacho, estoy sólidamente anclado. Voy a poner en orden mis apuntes. Cazad bien y sed prudentes. Yo, desde aquí, observaré el terreno y a la menor sospecha que conciba dispararé la carabina. El tiro será la señal de reunión». «De acuerdo», respondió el cazador. Capítulo 14. El bosque de gomeros, el antílope azul, la señal de reunión, un asalto inesperado, el caniemé, una noche en el aire, el mabunguru, Dijohue Lamocua, provisión de agua, llegada a Caceb. El país, árido, seco, formado de una tierra arcillosa que el calor agrietaba, parecía desierto. De vez en cuando se encontraban algunos vestigios de caravanas, osamentas blanquecinas de hombres y animales, medio roídas y mezcladas con el polvo. Dick y Joe, después de una media hora de marcha, se internaron en un bosque de gomeros, al acecho y con el dedo en el gatillo de la escopeta. No sabían con quién tendrían que habérselas. Joe, sin ser un tirador de primera, manejaba bien un arma de fuego. «Caminar sienta bien, señor Dick, aunque el terreno que pisamos no es muy cómodo», dijo Joe, tropezando con los fragmentos de cuarzo de que estaba sembrado el suelo. Kennedy indicó con un gesto a su compañero que callase y se detuviese. Faltaban perros, y la agilidad de Joe, por mucha que fuese, no equivalía al olfato de un pachón o de un podenco. En el lecho de un torrente, en el que quedaban algunas aguas estancadas, saciaba su sed un grupo de unos 10 antílopes. Aquellos graciosos animales, olfateando un peligro, parecían inquietos. Entre sorbo y sorbo de agua, levantaban la cabeza con azoramiento, husmeando con sus hocicos las emanaciones de los cazadores. Kennedy rodeó unos matorrales, en tanto que Joe permanecía inmóvil. Llegó a tiro de los antílopes y disparó su escopeta. El grupo desapareció rápidamente, quedando solo un antílope macho que cayó como herido por un rayo. Kennedy se precipitó sobre su víctima. Era un magnífico ejemplar de un azul claro, casi ceniciento, con el vientre y la parte anterior de las patas de una blancura deslumbradora. «Buen tiro», exclamó el cazador. «Es una especie de antílope muy rara, y espero poder preparar su piel para conservarla». «¿Qué dice, señor Dick?» «Lo que oyes. Mira qué pelaje tan espléndido. Pero el doctor Ferguson no admitirá un exceso de peso». «Tienes razón, Joe. Triste cosa es, sin embargo, no aprovechar nada de una pieza tan magnífica». «¿Nada? No, señor Dick. Vamos a sacar del animal todas las ventajas nutritivas que posee, y, con su permiso, lo haré ahora mismo pedazos tan bien como pudiera hacerlo el síndico de la ilustre corporación de carniceros de Londres. Pues ya puedes empezar, camarada, aunque debes saber que, a fuer de cazador, me desenvuelvo también desollando una res como matándola. Estoy seguro de ello, señor Dick, como lo estoy también de que, en menos que cante un gallo, con 3 piedras armará una parrilla. Leña seca no falta, y solo le pido unos minutos para utilizar sus ascuas». «La operación no es muy larga», replicó Kennedy, y procedió de inmediato a la construcción de la parrilla, de la que unos instantes después salían numerosas llamas. Joe sacó del cuerpo del antílope una docena de chuletas y trozos de lomo, que se convirtieron muy pronto en un asado delicioso. «El amigo Samuel», dijo el cazador, «se va a chupar los dedos de gusto». «¿Sabe lo que estoy pensando, señor Dick? ¿En qué has de pensar más que en lo que estás haciendo?» «Pues no, señor. Pienso en la cara que pondríamos si no encontráramos el globo». «Vaya una ocurrencia. ¿Había el doctor de abandonarnos? Pero, ¿y si se desenganchara el ancla? Imposible, y aunque se desenganchara, ya sabría Samuel bajar con su globo. Pero, ¿y si el viento se lo llevase? Mala cosa sería, pero no hagas semejantes suposiciones que nada tienen de agradable. No hay nada imposible en este mundo, señor, y es por tanto preciso preverlo todo». En aquel mismo momento se oyó un tiro. «¡Oh!», gritó Joe. «¡Mi carabina! Conozco su detonación. Una señal. Un peligro nos amenaza». «A él, tal vez», replicó Joe. «En marcha». Los cazadores recogieron en un momento la carne que habían asado y empezaron a desandar el camino, guiándose por las ramas que Kennedy había esparcido con esa intención. La espesura de la arboleda les impedía ver el Victoria, del cual no podían estar lejos. Se oyó un segundo disparo. «La cosa premia», dijo Joe. «Otro tiro. Eso tiene trazas de una defensa personal. ¡Corramos!». Y echaron a correr con todo el vigor de sus piernas. Al salir del bosque vieron el Victoria con el doctor en la barquilla. «¿Qué pasa, pues?», preguntó Kennedy. «Dios del cielo», exclamó Joe. «¿Qué ves? Mire, una caterva de negros asalta el globo». En efecto, a 2 millas de donde ellos estaban, unos 30 individuos se agolpaban, gesticulando, gritando y brincando al pie del sicomoro. Algunos, encaramándose por el árbol, subían hasta las ramas más altas. El peligro parecía inminente. «Mi señor está perdido», exclamó Joe. «Calma, Joe, y apunta bien. En nuestras manos tenemos la vida de 4 de esos monigotes. Adelante». Habían avanzado 1 milla con suma rapidez,
cuando partió de la barquilla otro tiro que derribó a uno de aquellos demonios que se encaramaba por la cuerda del ancla. Un cuerpo sin vida cayó de rama en rama y quedó colgado a 20 pies del suelo, con las piernas y los brazos extendidos. —¿Por dónde diablos se sostiene ese bárbaro? —exclamó Joe. —¿Qué nos importa? —respondió Kennedy. —¡Corramos! ¡Corramos! —Ah, señor Kennedy —exclamó Joe sin poder contener la risa—. Por el rabo. Es un mono. Un asalto de monos. —Mejor. Más vale que sean monos que hombres —replicó Kennedy, precipitándose hacia el grupo vociferante. Era una manada de cinocéfalos bastante temibles, feroces y brutales, con un hocico de perro que les daba un aspecto repugnante. Sin embargo, unos cuantos tiros bastaron para obligarles a abandonar el campo de batalla, donde dejaron no pocos cadáveres. Kennedy se encaramó por la escala. Joe subió al sicomoro, desenganchó el ancla y subió a la barquilla sin dificultad. Algunos minutos después, el Victoria volvió a remontarse y se dirigía hacia el este a impulsos de un viento moderado. —¡Vaya un asalto! —exclamó Joe. —Creíamos que estaba rodeado de indígenas. —Afortunadamente no eran más que monos —respondió el doctor—. De lejos la diferencia no es grande, amigo Samuel. Ni de cerca tampoco —replicó Joe. —De cualquier modo —repuso Ferguson—, este ataque de monos podía haber tenido funestas consecuencias. Si, con sus repetidos tirones llegan a desenganchar el ancla, no sé a dónde me hubiera llevado el viento. ¿No se lo decía yo, señor Kennedy? Tenías razón, Joe, pero, aun teniéndola, en aquel momento estabas asando unas chuletas de antílope cuya visión me abría el apetito. Lo creo, respondió el doctor. La carne de antílope es exquisita. Ahora la probaremos, señor. La mesa está puesta. En verdad, dijo el cazador, que estas lonchas de venado echan un humillo montaraz nada desdeñable. Ya lo creo, respondió Joe con la boca llena. Yo me comprometería a no comer más que antílope todos los días de mi vida, con tal que no me faltase un buen vaso de grog para digerirlo más fácilmente. Joe preparó la codiciada pócima y los tres la paladearon con recogimiento. La cosa marcha, dijo. A pedir de boca, respondió Kennedy. ¿Qué tal, señor Dick? ¿Siente habernos acompañado? ¿Quién hubiera sido capaz de impedírmelo? Respondió el cazador resueltamente. Eran las 4 de la tarde. El Victoria encontró una corriente más rápida. El terreno se elevaba insensiblemente y, muy pronto la columna barométrica indicó una altura de 1500 pies sobre el nivel del mar. El doctor se vio entonces obligado a sostener el aerostato mediante una dilatación de gas bastante fuerte, y el soplete funcionaba incesantemente. Hacia las 7, el Victoria planeaba sobre la cuenca de Caniemé. El doctor reconoció al momento aquel vasto desmonte de 6 millas de extensión, con sus aldeas ocultas entre baobabs y huiras. Allí se encuentra la residencia de uno de los sultanes del país de Ugogo, donde la civilización está menos atrasada y se comercia rara vez con carne humana. Sin embargo, hombres y animales viven juntos en chozas redondas, sin armazón de madera, que parecen haces de heno. Después de Caniemé, el terreno se vuelve árido y pedregoso, pero a 1 hora de distancia, cerca del Manduburu, hay un valle fértil donde la vegetación recobra todo su vigor. El viento cesó al anochecer, y la atmósfera pareció dormirse. El doctor buscó en vano una corriente a diferentes alturas. Al constatar la calma de la naturaleza, resolvió pasar la noche en el aire, y, para mayor seguridad, se elevó unos 1000 pies. El Victoria permanecía inmóvil, y la noche, magníficamente estrellada, cayó en silencio. Dick y Joe se tumbaron en su apacible cama y se sumieron en un profundo sueño durante la guardia del doctor, que fue reemplazado por el escocés a medianoche. Si se produce cualquier incidente, le dijo a Dick, despiértame, y, sobre todo, no pierdas de vista el barómetro. El barómetro es nuestra brújula. La noche fue fría. Llegó a haber 27 grados de diferencia con la temperatura del día. Con las tinieblas había empezado el concierto nocturno de los animales, a quienes la sed y el hambre obligan a abandonar sus guaridas. Se oyó la voz de soprano de las ranas, acompañada de los aullidos de los chacales, mientras que los imponentes graves de los leones sostenían los acordes de aquella orquesta viviente. Por la mañana, al volver a su puesto, el doctor Ferguson consultó la brújula y observó que durante la noche había variado la dirección del viento. Hacía cosa de 2 horas que el Victoria derivaba unas 30 millas hacia el noreste. Pasaba por encima de Mabunguru, país pedregoso, sembrado de bloques de sienita bellamente pulida y de gibosos montículos. Masas cónicas, análogas a los peñascos de Karnak, erizaban el terreno cual dólmenes druídicos. Numerosas osamentas de búfalos y elefantes salpicaban el suelo de blanco, y, exceptuando la parte del este, en que se levantaban profundos bosques bajo los cuales se ocultaban algunas aldeas, había pocos árboles. Hacia las 7, una roca esférica, que tendría 2 millas de extensión, apareció como inmensa concha de Galápago. Vamos bien encaminados, dijo el doctor Ferguson. Allí está Yihou-la-Moqua, donde nos detendremos un rato. Quiero renovar la provisión de agua necesaria para alimentar el soplete. Busquemos un sitio donde agarrarnos. Pocos árboles hay, respondió el cazador. Probemos.
Joe, echa las anclas. El globo, perdiendo poco a poco su fuerza ascensional, se acercó a tierra. Las anclas corrieron hasta que una de ellas hincó una uña en la hendidura de una roca, y el Victoria quedó sujeto. No se crea que el doctor, durante las paradas, pudo apagar completamente el soplete. El equilibrio del globo había sido calculado al nivel del mar, y como el terreno se elevaba sin cesar, al hallarse a una altura de 600 o 700 pies, el globo habría tenido una tendencia a descender más abajo que el propio suelo. Por eso era preciso sostenerlo mediante una dilatación del gas. Solo en el caso de que, en ausencia total de viento, el doctor hubiera dejado la barquilla descansar en el suelo, el aerostato, libre de un peso considerable, se habría mantenido en el aire sin ayuda del soplete. Los mapas indicaban vastas ciénagas en la vertiente occidental de Yehoul-la-Moquoa. Joe se dirigió allí solo con un barril que podría contener unos 10 galones. Encontró sin trabajo el punto indicado, no lejos de un poblado desierto. Hizo su provisión de agua y en menos de 3/4 de hora estuvo ya de vuelta. No había visto nada de particular, aparte de enormes trampas para cazar elefantes. Incluso estuvo a punto de caer en una de ellas, en la que yacía un esqueleto medio roído. Trajo de su excursión una especie de nísperos que los monos comían ávidamente. El doctor reconoció el fruto del bembú, árbol que abunda en la parte occidental de Yehoul-la-Moquoa. Ferguson aguardaba a Joe con cierta impaciencia, porque en aquella tierra inhospitalaria una detención, por breve que fuese, le inspiraba siempre zozobra. El agua fue embarcada sin dificultad, pues la barquilla descendió casi al nivel del suelo. Joe, tras desenganchar el ancla, subió con presteza junto a su señor. En cuanto éste reavivó la llama, el Victoria reemprendió su ruta por los aires. Se hallaba entonces a unas 100 millas de Cazé, importante establecimiento del interior de África, donde, gracias a una corriente del sureste, podían prometerse los viajeros llegar durante aquel día. Avanzaban a una velocidad de 14 millas por hora. La conducción del aerostato se hizo entonces bastante difícil. No era posible elevarse a gran altura sin dilatar excesivamente el gas, porque el terreno se hallaba ya a una altura media de 3000 pies. El doctor prefería, en la medida de lo posible, no forzar su dilatación, por lo que siguió muy hábilmente las sinuosidades de una pendiente bastante empinada, y pasó casi rozando las aldeas de Tembo y de Tura Wells. Esta última forma parte del Uniangwezi, magnífica comarca donde los árboles alcanzan las más colosales dimensiones, especialmente los cactus, que son gigantescos. Hacia las 2, con un tiempo magnífico, bajo un sol ardiente que devoraba la menor corriente de aire, el Victoria planeaba sobre la ciudad de Cazé, situada a 350 millas de la costa. Partimos de Zanzíbar a las 9 de la mañana, dijo el doctor Ferguson consultando sus notas, y en 2 días de travesía hemos recorrido más de 500 millas geográficas. Los capitanes Barton y Speke invirtieron 4 meses y medio en hacer el mismo camino. Capítulo 15. Cazé, el mercado bullicioso, aparición del Victoria, los Wawanga, los hijos de la luna, paseo del doctor, población, el tembe real, las mujeres del sultán, una borrachera real, Joe adorado, cómo se baila en la luna, peripecia, 2 lunas en el firmamento, inestabilidad de las grandezas divinas. Hablando con propiedad, Cazé, punto importante del África Central, no es una ciudad. A decir verdad, en el interior no hay ciudades. Cazé no es más que un conjunto de 6 vastas excavaciones, repleto de barracas y chozas con patios y huertecillos cuidadosamente cultivados. Allí crecen cebollas, patatas, berenjenas, calabazas y setas de un sabor delicioso. El Uniangwezi es la tierra de la luna por excelencia, el fértil y espléndido jardín de África. En el centro se encuentra el distrito de Unianembe, deliciosa comarca donde viven perezosamente algunas familias de omaníes, que son árabes de origen muy puro. Durante mucho tiempo se dedicaron al comercio en el interior de África y en Arabia. Traficaban en gomas, marfil, telas de algodón y esclavos. Sus caravanas surcaban aquellas regiones ecuatoriales, y aún van a buscar a la costa objetos de lujo y de placer para mercaderes ricos, los cuales, rodeados de mujeres y criados, llevan en aquella encantadora comarca la existencia menos agitada y más horizontal posible, siempre tumbados, riendo, fumando o durmiendo. Alrededor de estas excavaciones, numerosas barracas de indígenas, grandes extensiones para los mercados, campos de cannabis y de datura, hermosos árboles y frescas sombras. Eso es Cazé. Es el punto de cita general de las caravanas, las del sur con sus esclavos y cargamentos de marfil, y las del oeste, que exportan algodón y abalorios a las tribus de los grandes lagos. Así es que en los mercados reina una agitación perpetua, una algarabía indescriptible donde se mezclan gritos de vendedores ambulantes mestizos, ruido de tambores y cornetas, relinchos de mulos, rebuznos de asnos, cantos de mujeres, chillidos de chiquillos y golpes de vara del imadar, que en aquella sinfonía pastoral es quien marca el compás.
Allí se exhiben desordenadamente o, por mejor decir, con un desorden encantador, telas vistosas, sartas de abalorios, objetos de marfil, dientes de rinoceronte y de tiburón, algodón, miel, tabaco. Allí se llevan a cabo las más extravagantes transacciones mercantiles, en las que cada objeto solo tiene valor en función de los deseos que excita. De repente, aquella agitación, aquel movimiento, aquel ruido cesaron como por encanto. El Victoria acababa de aparecer en el aire, planeaba majestuosamente y descendía poco a poco, sin desviarse de la vertical. Hombres, mujeres, niños, esclavos, mercaderes, árabes y negros, todos desaparecieron, agazapándose más que deprisa en los tembés y las chozas. Amigo Samuel, dijo Kennedy, si seguimos causando el mismo efecto en todas partes, trabajo nos ha de costar establecer con estas gentes relaciones mercantiles. Sin embargo, dijo Joe, podríamos realizar una operación comercial muy sencilla. Consistiría en bajar tranquilamente y cargar con las mercancías de más valor, sin cuidarnos de entrar en tratos con los vendedores. Nos haríamos ricos. Sí, replicó el doctor, pero esos indígenas, pasado el primer sobresalto, no tardarán en volver, movidos por su superstición o su curiosidad. ¿Usted cree, señor? Pronto lo veremos. Por si acaso, será una medida prudente no acercarse demasiado a ellos. El Victoria no es un globo blindado ni acorazado, por lo tanto, no está a salvo de balas y flechas. ¿Piensas, amigo Samuel, entrar en tratos con esos africanos? ¿Por qué no? Sí se puede, respondió el doctor. En Café debe de haber mercaderes árabes más instruidos y menos salvajes. Recuerdo que Barton y Speke no tenían bastante boca para alabar la hospitalidad de los habitantes de este pueblo. Podemos, pues, intentarlo. El Victoria, tras haberse acercado poco a poco a tierra, enganchó una de sus anclas en la copa de un árbol cerca de la plaza del mercado. En aquel momento toda la población salía de sus madrigueras, asomando la cabeza con circunspección. Varios Waganga, a quienes se reconocía por sus insignias de conchas cónicas, se acercaron resueltamente a los viajeros. Eran los magos del lugar. Llevaban colgando de la cintura calabacitas negras untada con grasa y varios objetos de magia de una suciedad verdaderamente doctoral. Poco a poco la muchedumbre siguió su ejemplo. Salieron de todas partes niños y mujeres, y hubo ruido de tambores y palmoteos, y millares de manos levantadas hacia el cielo. Esa es su manera de orar, dijo el doctor Ferguson. Si no me equivoco, estamos llamados a representar un importante papel. Pues bien, señor, represéntelo. Tal vez tú, mi buen Joe, te conviertas en un dios. No lo sentiría, señor, no me disgusta el olor del incienso. En aquel mismo momento, uno de los magos, un mianga, hizo un ademán, y el clamor se transformó en un profundo silencio. El hombre les dirigió algunas palabras a los viajeros, pero en una lengua desconocida. El doctor Ferguson, que no había entendido absolutamente nada, dijo lo primero que se le ocurrió en árabe, lengua en la que obtuvo inmediata y pronta respuesta. El orador pronunció, con una verbosidad suma, una arenga muy florida que fue escuchada con religiosa atención. El doctor no tardó en comprender que el Victoria había sido tomado por la luna en persona, amable dios que se había dignado acercarse a la ciudad con sus 3 hijos, honra incomparable que permanecería eternamente grabada en la memoria de aquella tierra tan amada del sol. El doctor respondió con gran dignidad que la luna realizaba cada 1000 años una gira por todas las provincias para que sus adoradores la viesen más de cerca, y le suplicó que le diesen a conocer sus necesidades y deseos sin miedo de abusar de su divina presencia. El mago dijo entonces que el sultán, el muani, enfermo desde hacía muchos años, imploraba la ayuda del cielo, y que él invitaba a los hijos de la luna a que fuesen a visitarle. El doctor hizo partícipes a sus compañeros de la invitación. ¿Y serás capaz de ir a visitar a ese rey negro?, preguntó el cazador. Sin duda. ¿Qué inconveniente hay? Me parece que los ánimos están dispuestos a nuestro favor. La atmósfera está tranquila, no se mueve ni la hoja de un árbol. Por el Victoria nada tenemos que temer. ¿Y qué harás? No te preocupes, amigo Dick. Con un poco de medicina saldré del paso. Luego, dirigiéndose al público, añadió: La luna, compadeciéndose del soberano, a quien te han acendrado cariño, profesan los hijos del Unyamwezi, nos ha confiado su curación. Prepárese, pues, a recibirnos. Los gritos, los cantos y las demostraciones se multiplicaron y todo aquel hormiguero de cabezas negras se puso de nuevo en movimiento. Ahora, amigos, hay que prepararse para cualquier eventualidad. En un momento dado, podemos vernos obligados a partir rápidamente. Así pues, Dick se quedará en la barquilla y, por medio del soplete, mantendrá una fuerza extensional suficiente. El ancla está sólidamente sujeta. No hay que temer nada. Yo bajaré a tierra. Joe me acompañará, pero se quedará al pie de la escala. ¿Cómo?, exclamó Kennedy. ¿Vas a ir solo a casa de ese salvaje? Señor, le secundó Joe. Entonces, ¿no quiere que le acompañe hasta la conclusión de la aventura? No, iré solo.
Estas buenas gentes creen que ha venido a visitarles su gran diosa la luna, así que la superstición nos protege. Nada temáis, pues, y permaneced cada cual en el puesto que le he asignado. Si ese es tu deseo, respondió el cazador, vigila la dilatación del gas. Puedes marcharte tranquilo. Los gritos de los indígenas iban en aumento, reclamaban la intervención del cielo. Escuche, dijo Joe, percibo una actitud un tanto imperiosa hacia la bondadosa luna y sus divinos hijos. El doctor, provisto de su botiquín de viaje, bajó a tierra precedido de Joe. Este, grave y digno como exigían las circunstancias, se sentó junto a la escala con las piernas cruzadas a la usanza árabe, y parte de la multitud formó un círculo respetuoso a su alrededor. Entretanto, el doctor Ferguson, conducido al son de numerosos instrumentos y escoltado por un grupo que ejecutaba danzas religiosas, marchó lentamente hacia el Tember Real, situado en las afueras de la ciudad. Eran las 3, y el sol, haciéndose sin duda cargo de la solemnidad del acto, resplandecía. El doctor andaba con dignidad. Los Waganga lo rodeaban y contenían a la multitud que se agolpaba a su paso. Al poco se unió a la comitiva el hijo natural del sultán, un jovencito de buena figura que, según la costumbre del país, era el único heredero de los bienes paternos, con exclusión de los hijos legítimos. El príncipe se prosternó reverentemente ante el hijo de la luna, el cual, con un ademán solemne, le hizo levantarse. Después de 3/4 de hora de marcha por senderos sombríos, entre el lujo de una vegetación tropical, la entusiasmada procesión llegó al palacio del sultán, una especie de edificio cuadrado, llamado Itintenia, situado en la ladera de una colina. El techo de bálago, apoyado en postes de madera que querían parecer esculpidos, formaba como un alero. Adornaban las paredes largas líneas de arcilla rojiza que intentaban reproducir figuras de hombres y de serpientes, pareciéndose más al natural éstas que aquellos. No había ventanas, sólo una puerta de muy poca consideración. Sin embargo, el aire circulaba interiormente con la mayor libertad, gracias a la abertura que dejaba la techumbre al no descansar directamente sobre las paredes del edificio. El doctor Ferguson fue recibido con grandes honores por los guardias y los favoritos, pertenecientes a la hermosa raza de los Wanyamwezi, tipo puro de las poblaciones de África Central. Eran hombres fuertes y robustos, sanos y bien formados. Caían sobre sus hombros los cabellos divinos en mechones minuciosamente trenzados, y desde las sienes hasta la boca surcaban sus mejillas numerosas incisiones negras o azules. Sus orejas, horriblemente grandes, estaban adornadas con discos de madera y placas de copal, y cubrían su cuerpo con telas pintadas de colores brillantes. Los soldados iban armados con azagallas, arcos, flechas envenenadas con zumo de euforbio, cuchillos y largos sables llamados simes, dentados como sierras, amén de con un sinfín de hachas. El doctor penetró en el palacio, donde a pesar de la enfermedad del sultán, el estrépito, que ya era terrible, aumentó. En el dintel de la puerta vio rabos de liebre y crines de cebra colgados a modo de talismán. Fue recibido por el tropel de esposas de su majestad al armonioso son del upatu, especie de címbalo hecho con el fondo de una cacerola de cobre, y el estruendo del quilindo, un tambor de 5 pies de altura construido con el tronco ahuecado de un árbol, que 2 virtuosos tocaban a puñetazos. La mayor parte de las mujeres parecían muy guapas, y fumaban, riendo, tang y tabaco en grandes pipas negras. Revelaban muy buenas formas bajo las largas túnicas, dispuestas con gracia y ceñidas al talle con su kilt de fibras de calabaza entretejidas. 6 de ellas formaban un grupo separado de las demás a causa del cruel suplicio a que se las tenía destinadas, pese a lo cual demostraban la misma alegría que el resto. A la muerte del sultán debían ser enterradas vivas junto al cadáver de éste, para proporcionarle alguna distracción en su eterna soledad. El doctor Ferguson, tras haber abarcado todo el conjunto de una sola ojeada, se acercó a la cama de madera del soberano. Allí vio un hombre de unos 40 años, completamente embrutecido por orgías de toda clase y por el cual no se podía hacer nada. Su enfermedad, que se prolongaba desde hacía años, no era más que una borrachera crónica y continua. El real borracho casi había perdido el conocimiento, y ni todo lo amoníaco del mundo le habría hecho volver en sí. Durante la solemne visita, los favoritos y las mujeres se inclinaban flexionando las rodillas. El doctor, por medio de algunas gotas de un poderoso estimulante, consiguió reanimar instantáneamente aquel cuerpo embrutecido. El sultán hizo un movimiento, y ese síntoma, en un hombre casi cadáver que no daba signos de vida desde hacía horas, fue acogido con gritos en honor del médico. Este, cansado ya de tanta farsa, se abrió paso entre sus demasiado entusiasmas adoradores y salió del palacio para dirigirse al Victoria. Eran las 6 de la tarde. Durante su ausencia, Joe aguardaba tranquilamente al pie de la escala, siendo objeto de la mayor veneración. Como verdadero hijo de la luna, él se dejaba adorar. Para ser una divinidad, su actitud era la de un buen hombre, nada soberbio e incluso de trato familiar con las jóvenes africanas,
que no se cansaban de contemplarlo. Él les dirigía las más amables frases. «Adorad, señoritas, adorad», les decía. «Aunque hijo de diosa, no soy más que un pobre diablo». Le presentaron ofrendas propiciatorias, que normalmente se depositaban en los cimu o chozas fetiches, y que consistían en espigas de cebada y en pombé. Joe se creyó en la obligación de probar aquella especie de cerveza fuerte, pero su paladar, aunque acostumbrado a la ginebra y el whisky, no pudo resistirla. Hizo una mueca horrible, que sus adoradores tomaron por una amable sonrisa. A continuación, las jóvenes, cantando a coro una melopea, ejecutaron a su alrededor una danza muy grave. «¿Con que sabéis bailar?», exclamó el muchacho. «Pues yo no he de quedarme corto con vosotras. Os enseñaré un baile de mi país». Y empezó una giga aturdidora, estirándose, encogiéndose, retorciéndose, bailando apoyado en los pies, en las rodillas, en las manos, girando de mil maneras, a cual más extravagante, adoptando actitudes increíbles, haciendo gestos imposibles, en definitiva, dando a aquellas gentes una extraña idea de la manera que tienen los dioses de bailar en la luna. Y todos aquellos africanos, imitadores como monos, quisieron reproducir sus maneras, sus cabriolas, sus movimientos. No se perdían un gesto, no olvidaban una postura, y aquello se convirtió en un delirio, una tremolina, una tempestad de carne y huesos de la que resulta imposible dar la más pequeña idea. En lo mejor de la fiesta, Joe vio acercarse al doctor. Este regresaba precipitadamente, en medio de una chusma aulladora y desordenada. Los magos y los jefes parecían muy enojados. Rodeaban al doctor, lo empujaban y le amenazaban. Extraño giro. ¿Qué había sucedido? ¿Había sucumbido torpemente el sultán entre las manos de su médico celestial? Kennedy, desde la barquilla, vio el peligro sin comprender la causa. El globo, imperiosamente solicitado por la dilatación del gas, tensaba la cuerda que lo sujetaba, impaciente por elevarse. El doctor llegó al pie de la escala. Un temor supersticioso contenía aún a la multitud y le impedía actuar con violencia contra su persona. El doctor subió rápidamente los escalones y Joe le siguió con agilidad. «No hay que perder un instante», le dijo su señor. «No intentes desenganchar el ancla. Cortaremos la cuerda. Sígueme». «¿Pero qué pasa?», preguntó Joe, entrando en la barquilla. «¿Qué ha sucedido?», dijo Kennedy con la carabina en la mano. «Mirad», respondió el doctor, señalando el horizonte. «¿Y bien?», preguntó el cazador. «¿Y bien? La luna». La luna, en efecto, roja y espléndida, destacaba como un globo de fuego sobre un fondo azul. Era ella y el Victoria. O había dos lunas, o los extranjeros eran unos impostores, unos intrigantes, unos falsos dioses. Tales habían sido las reflexiones naturales de la muchedumbre. De ahí el giro que habían dado los acontecimientos. Joe soltó una carcajada. La población de Cacé, comprendiendo que se les escapaba la presa, lanzó prolongados aullidos, arcos y mosquetes apuntaron hacia el globo. Pero uno de los magos hizo un signo y todos bajaron las armas. El mago se encaramó al árbol con intención de coger la cuerda del ancla y obligar a la máquina a bajar. Joe cogió un hacha. «¿Corto?», dijo. «Aguarda», respondió el doctor. «Pero ese negro...» «Tal vez podamos salvar el ancla, y me conviene no perderla. Para cortar siempre habrá tiempo». El mago, ya en el árbol, rompió las ramas con sus maniobras y desenganchó el ancla. Esta, violentamente arrastrada por el aerostato, agarró entre las piernas al pobre mago, el cual, montado en aquel hipógrifo inesperado, partió hacia las regiones del aire. Inmenso fue el asombro de la multitud al ver lanzarse al espacio a uno de sus guaguanga. «¡Hurra!», exclamó Joe, en tanto que el Victoria, gracias a su poder ascensional, subía con gran rapidez. «Se agarra bien», dijo Kennedy. «Un paseíto no le vendrá mal». «¿Lo soltaremos de golpe?», preguntó Joe. «No», replicó el doctor. «Le dejaremos en tierra tranquilamente, y creo que después de esta aventura su poder de mago crecerá singularmente en el ánimo de sus contemporáneos». «Capaces son de convertirlo en Dios», exclamó Joe. El Victoria había alcanzado una altura de aproximadamente 1000 pies. El negro se agarraba a la cuerda con una energía increíble. Permanecía en silencio con la mirada fija. Había en su terror algo de asombro. Un ligero viento del oeste empujaba el globo más allá de la ciudad. Media hora después, el doctor, viendo el país desierto, moderó la llama del soplete y se acercó a tierra. Al llegar a 20 pies de ella, el negro tomó rápidamente la iniciativa, soltó la cuerda, cayó de pie y echó a correr hacia Cacé, mientras el Victoria, súbitamente libre de aquel lastre, subía otra vez a gran altura. Capítulo 16. Signos de tempestad. El país de la luna. El porvenir del continente africano. La máquina de la última hora. Vista del país al ponerse el sol. Flora y fauna. La tempestad. La zona de fuego. El cielo estrellado. He aquí las consecuencias, dijo Joe, de hacerse pasar por hijos de la luna sin su permiso. Este satélite ha querido jugarnos una mala pasada.
¿Acaso, señor, ha comprometido su reputación con su medicina? En resumidas cuentas, intervino el cazador. ¿Quién era el sultán de Cacé? Un borracho medio muerto, respondió el doctor, cuya pérdida será poco sentida. Pero la moraleja de todo lo que ha pasado es que los honores son efímeros y no conviene aficionarse a ellos demasiado. Es una lástima, replicó Joe. La cosa me iba a pedir de boca. Ser adorado, hacer el dios a mi arbitrio. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ha aparecido la luna, y muy roja, lo cual demuestra claramente que estaba enfadada. Durante estos razonamientos y otros varios, en los que Joe examinó al astro de la noche bajo un punto de vista enteramente nuevo, en el cielo, por la parte del norte, se acumulaban densas nubes siniestras y pesadas. Un viento bastante fuerte, que soplaba a 300 pies del suelo, impelía al Victoria hacia el norte-noreste. Encima del globo, la bóveda azulada estaba límpida, pero resultaba abrumadora. Hacia las 8 de la noche, los viajeros se encontraban a 32 grados 40 minutos de longitud y 4 grados 17 minutos de latitud. Las corrientes atmosféricas, bajo la influencia de una tormenta próxima, los empujaba a una velocidad de 35 millas por hora. Pasaban rápidamente bajo sus pies las llanuras onduladas y fértiles de Enfuto. Los aeronautas admiraron aquel espectáculo. Nos hallamos en pleno país de la luna, dijo el doctor Ferguson. Sin duda ha conservado este nombre que le dio la antigüedad, porque en él siempre se ha adorado a la luna. Es verdaderamente una comarca magnífica, y difícilmente se encontraría en el mundo otra vegetación más bella. Si se la encontrase cerca de Londres, respondió Joe, no sería natural, pero sí muy agradable. ¿Por qué tales bellezas están reservadas a países tan bárbaros? ¿Quién sabe, replicó el doctor, si no se convertirá algún día esta comarca en el centro de la civilización? Tal vez se establezcan aquí los pueblos del futuro, cuando, extenuadas las regiones de Europa, no puedan ya nutrir a sus habitantes. ¿Tú crees? Preguntó Kennedy. Sin duda, mi querido Dick. Observa la marcha de los acontecimientos. Considera las migraciones sucesivas de los pueblos y llegarás a la misma conclusión que yo. ¿No es verdad que Asia es la primera nodriza del mundo? Por espacio tal vez de 4000 años, trabaja, es fecundada, produce, y después, cuando no se ven más que piedras donde antes brotaban las doradas mises de Homero, sus hijos abandonan aquel seno agotado y marchito. Entonces se dirigen a Europa, joven y vigorosa, que los está alimentando desde hace ya 2000 años. Pero su fertilidad se agota, sus facultades productoras disminuyen de día en día. Esas enfermedades nuevas que atacan cada año los productos de la tierra, esas malas cosechas, esos recursos insuficientes, todo ello es indicio cierto de una vitalidad que se altera, de una extenuación próxima. Así es que ya vemos a los pueblos precipitarse a los turgentes pechos de América, como a un manantial que no es inagotable, pero que aún no está agotado. A su vez, el nuevo continente se hará viejo, sus bosques vírgenes desaparecerán bajo el hacha de la industria, su suelo se debilitará por haber producido en exceso lo que en exceso se le ha pedido. Allí donde anualmente se recogían 2 cosechas, apenas saldrá una de esas tierras al límite de sus fuerzas. Entonces África ofrecerá a las nuevas razas los tesoros acumulados por espacio de siglos en su seno. Estos climas fatales para los extranjeros se sanearán por medio de la desecación y las canalizaciones, que reunirán en un lecho común las aguas dispersas para formar una arteria navegable. Y este país sobre el cual planeamos, más fértil, más rico, más lleno de vida que los otros, se convertirá en un gran reino donde se producirán descubrimientos más asombrosos aún que el vapor y la electricidad. «Ah, señor», exclamó Joe, «quisiera ver todo eso». «Te has levantado demasiado temprano, muchacho». «Además», dijo Kennedy, «tal vez sea una época muy desdichada aquella en la que la industria lo absorba todo en su provecho. A fuerza de inventar máquinas, los hombres acabarán devorados por ellas». Yo siempre he imaginado que el último día del mundo será aquel en el que alguna inmensa caldera, calentada a miles de millones de atmósferas, haga estallar nuestro planeta. Y yo añado, dijo Joe, que no serán los americanos los que menos contribuyan a la construcción de esa caldera. En efecto, respondió el doctor, son grandes caldereros. Pero, prescindiendo ahora de semejantes discusiones, limitémonos a admirar esta tierra de la luna, ya que nos hallamos en disposición de verla. El sol, filtrando sus últimos rayos por el cúmulo de nubes amontonadas, adornaba con una cresta de oro los menores accidentes del terreno. Árboles gigantescos, hierbas arborescentes, musgos a ras del suelo, todo recibía su parte de aquel luminoso efluvio. El terreno, ligeramente ondeado, formaba de vez en cuando pequeñas colinas cónicas. Ninguna montaña limitaba el horizonte. Inmensas empalizadas cubiertas de maleza, impenetrables setos y junglas espinosas delimitaban los claros donde se levantaban numerosas aldeas, que los gigantescos euforbios cercaban de fortificaciones naturales, entrelazándose con las ramas coraliformes de los arbustos. Luego, el Malagarasi
principal afluente del Tanganica, empezó a serpentear bajo el follaje. En su seno recogía numerosos riachuelos, derivados de los torrentes que se formaban en la época de las crecidas y de los estanques abiertos en la capa arcillosa del terreno. Aquel panorama, para los que observaban a vista de pájaro, era una red de cascadas tendida sobre toda la superficie occidental del país. Animales provistos de jibas monstruosas pacían en las fértiles praderas y desaparecían bajo las altas hierbas. Los bosques, que exhalaban magníficas esencias, se ofrecían a la vista como inmensos ramilletes, pero en aquellos ramilletes se refugiaban de los últimos calores del día leones, leopardos, hienas y tigres. De vez en cuando, un elefante hacía ondear la cima de las selvas, y se oía el crujido de los árboles que cedían a sus ebúrneos colmillos. —¡Qué país de caza! —exclamó Kennedy entusiasmado. Una bala disparada al azar, en medio del bosque, tropezaría siempre con una res digna de ella. ¿No podríamos cazar un poco? No, amigo Dick, se acerca la noche, una noche amenazadora, escoltada por una tormenta. Y las tormentas son terribles en esta comarca, cuyo suelo está dispuesto como una inmensa batería eléctrica. Tienes razón, señor, dijo Joe. El calor se ha vuelto sofocante y el viento ha cesado por completo. Este bochorno me dice que se prepara algo. La atmósfera está sobrecargada de electricidad, respondió el doctor. Todo ser viviente es sensible a este estado del aire que precede a la lucha de los elementos, y confieso que nunca había experimentado tanto como ahora su influencia. ¿No convendría, pues, descender?, preguntó el cazador. Al contrario, Dick, preferiría subir, pero temo ser arrastrado más allá de donde vamos durante estos cruzamientos de corrientes atmosféricas. ¿Quieres, pues, abandonar el rumbo que seguimos desde la costa? Si puedo, respondió Ferguson. Me dirigiré más directamente hacia el norte durante 7 u 8 grados y procuraré subir hacia las presuntas latitudes de las fuentes del Nilo. Quizá encontremos algún rastro de la expedición del capitán Speke, o incluso de la caravana del señor de Geulin. Si mis cálculos son exactos, nos hallamos a 32 grados 40 minutos de longitud, y quisiera subir directamente hasta más allá del Ecuador. Mira, exclamó Kennedy, interrumpiendo a su compañero. Mira esos hipopótamos que se deslizan fuera de los estanques, esas masas de carne sanguinolenta y esos cocodrilos que aspiran el aire con estrépito. Parece que se ahogan, dijo Joe. ¡Ah! ¡Qué manera de viajar tan deliciosa la nuestra, que nos permite despreciar a toda esa chusma dañina! Señor Samuel, señor Kennedy, miren esas manadas de animales que marchan en columna cerrada. No bajan de 200. Son lobos. No, Joe, son perros salvajes, una famosa raza que no teme luchar contra el león. Su encuentro es para los viajeros el peligro más terrible. El que tropieza con ellos es inmediatamente despedazado. Pues no será yo quien se encargue de ponerles bozal, respondió el buen criado. Por lo demás, si tal es su naturaleza, no se les puede reprochar. Poco a poco, bajo la influencia de la tempestad, se imponía el silencio. Parecía que el aire condensado resultaba impropio para transmitir los sonidos. La atmósfera estaba como acolchada, y, al igual que una sala forrada de gruesos tapices, perdía toda sonoridad. El pájaro remero, la grulla coronada, los arrendajos rojos y azules, el sinsonte y la moscareta se ocultaban entre las ramas de los grandes árboles. Toda la naturaleza presentaba los signos de un cataclismo próximo. A las 9 de la noche, el Victoria permanecía inmóvil sobre Ensené, un gran grupo de aldeas difíciles de distinguir en la penumbra. Algunas veces, la reverberación de un rayo extraviado en el agua dormida indicaba hoyos regularmente distribuidos y, gracias a un último resplandor crepuscular, pudo la mirada captar la forma tranquila y sombría de las palmeras, los tamarindos, los sicomoros y los euforbios gigantescos. «Me ahogo», dijo el escocés, aspirando a pleno pulmón la mayor cantidad posible de aquel aire enrarecido. «No nos movemos. ¿Vamos a bajar?» «Pero, ¿y la tormenta?», objetó el doctor bastante inquieto. «Si temes ser arrastrado por el viento, me parece que no puedes hacer otra cosa. Tal vez la tormenta no estalle esta noche», repuso Joe. «Las nubes están muy altas. Una razón más que me impide traspasarlas. Sería menester subir a mucha altura, perder la tierra de vista y estar toda la noche sin saber si avanzamos ni hacia dónde nos dirigimos. Pues decídete, Samuel, porque la cosa urge». «Ha sido una fatalidad que cesase el viento», repuso Joe. «Nos habría alejado de la tormenta». «En efecto, amigos, es lamentable, ya que las nubes suponen un peligro para nosotros. Contienen corrientes opuestas que pueden envolvernos en sus torbellinos y rayos capaces de incendiarnos. Además, la fuerza de las ráfagas puede precipitarnos al suelo si echamos el ancla en la copa de un árbol. ¿Qué hacemos, pues? Es preciso mantener el Victoria en una zona media entre los peligros de la tierra y los del cielo. Tenemos suficiente agua para el soplete, y conservamos intactas las 200 libras de lastre. En caso necesario, las utilizaré». «Haremos la guardia contigo», dijo el cazador. «No, amigos, poned las provisiones a cubierto y acostaos. Yo os despertaré si sobreviene alguna novedad». «Pero, señor,
¿Por qué no se echa también un poco, puesto que nada nos amenaza aún? No, muchacho, prefiero vigilar. Estamos inmóviles y, si no varían las circunstancias, mañana amaneceremos exactamente en el mismo sitio. Buenas noches, señor. Buenas noches, si es posible. Kennedy y Joe se acostaron, y el doctor permaneció solo en la inmensidad. Sin embargo, la cúpula de nubes bajaba insensiblemente y la oscuridad se hacía profunda. Aquella negra bóveda se condensaba alrededor del globo terrestre como si intentara aplastarlo. De repente, un potente relámpago, rápido e incisivo, rasgó las tinieblas. Aún no se había cerrado la grieta cuando un espantoso trueno conmovió las profundidades del cielo. ¡Alerta! —gritó Ferguson. Los dos compañeros del doctor, a quienes había despertado el estampido del trueno, estaban ya a sus órdenes. —¿Vamos a bajar? —preguntó Kennedy. No, el globo se haría pedazos. Subamos antes de que esas nubes se conviertan en agua y se desencadene el viento. Acto seguido, activó la llama del soplete en las espirales del serpentín. Las tempestades de los trópicos se desarrollan con una rapidez comparable a su violencia. Un segundo relámpago desgarró la nube, y otros muchos le sucedieron inmediatamente. Cruzaban el cielo destellos eléctricos que chisporroteaban bajo las gruesas gotas de lluvia. Hemos tardado demasiado, dijo el doctor. Ahora tenemos que atravesar una zona de fuego con nuestro globo lleno de aire inflamable. ¡A tierra! ¡A tierra! —repetía sin cesar Kennedy. El peligro de ser fulminados por un rayo sería casi el mismo, y las ramas de los árboles no tardarían en rasgar el globo. —Subimos, señor Samuel. No tan deprisa como yo quisiera. Durante las borrascas ecuatoriales es muy común, en aquella parte de África, contar de 30 a 35 relámpagos por minuto. El cielo se convierte materialmente en una inmensa fragua, y los truenos se suceden sin interrupción. En aquella atmósfera inflamada, el viento se desencadenaba con una violencia aterradora y retorcía las nubes incandescentes. Parecía que el soplo de un ventilador inmenso activase aquella hoguera. El doctor Ferguson mantenía el soplete a pleno rendimiento. El globo se dilataba y subía, mientras Kennedy, de rodillas en el centro de la barquilla, sujetaba las cortinas de la tienda. El globo se remolinaba hasta el punto de producir vértigo, y los viajeros experimentaban peligrosas oscilaciones. Formábanse grandes huecos en la envoltura del aerostato, y el viento se introducía en ellos con fuerza, golpeando el tafetán. Una especie de granizada, precedida de un rumor tumultuoso, surcaba la atmósfera y crepitaba sobre el Victoria. El globo, sin embargo, seguía su curso ascensional. Los relámpagos trazaban en su circunferencia tangentes inflamadas que le daban la apariencia de una esfera de fuego. Confiémonos a Dios, dijo el doctor Ferguson. Estamos en sus manos. Solo Él puede salvarnos. Preparémonos para cualquier cosa, incluso un incendio. Nuestra caída puede ser gradual y no súbita. La voz del doctor llegaba apenas a oídos de sus compañeros, pero éstos podían ver su semblante tranquilo en medio de los surcos que abrían los relámpagos. Observaba los fenómenos de fosforescencia producidos por el fuego de San Telmo, que ondeaba en la red del aerostato. Este giraba, se arremolinaba, pero no dejaba de subir, y al cabo de un cuarto de hora había traspasado la zona de las nubes tempestuosas. Las emanaciones eléctricas se extendían debajo de él como una gigantesca corona de fuegos artificiales suspendida de su barquilla. Aquel era uno de los más bellos espectáculos que la naturaleza puede ofrecer al hombre. Abajo la tempestad, arriba el cielo estrellado, tranquilo, mudo, impasible, con la luna proyectando sus pacíficos rayos sobre las nubes enfurecidas. El doctor Ferguson consultó el barómetro. Marcaba 12.000 pies de elevación. Eran las 11 de la noche. Gracias a Dios, el peligro ha pasado, dijo. Ahora basta con mantenernos a esta altura. De buena nos hemos librado, respondió Kennedy. Bien, replicó Joe, estas cosas animan el viaje. No me pesa haber visto una tempestad desde cierta altura. Es un espectáculo grandioso. Capítulo 17. Las montañas de la luna. Un océano de verdor. Se echa el ancla. El elefante remolcador. Fuego nutrido. Muerte del paquidermo. El horno de campaña. Comida sobre la hierba. Una noche en tierra. Hacia las 6 de la mañana del lunes, el sol se elevó sobre el horizonte. Las nubes se disiparon y un agradable vientecillo refrescó el ambiente durante la alborada. La tierra, intensamente perfumada, reapareció ante los viajeros. El globo, girando alrededor de sí mismo en medio de las corrientes antagonistas, había derivado muy poco, y el doctor, dejando que el gas se contrajera, descendió con objeto de tomar una dirección más septentrional. Sus tentativas fueron durante mucho tiempo infructuosas. El viento lo empujó hacia el oeste, hasta avistar las célebres montañas de la Luna, que forman un semicírculo alrededor de un extremo del lago Tangánica. La cordillera, poco accidentada, destacaba en el azulado horizonte. Parecía una fortificación natural, inaccesible a los exploradores del centro de África. Algunos conos aislados ostentaban el sello de las nieves perpetuas.
Nos encontramos en un país inexplorado, dijo el doctor. El capitán Barton avanzó mucho hacia el oeste, pero no pudo llegar a estas montañas célebres. Incluso negó su existencia, defendida por su compañero Speke, pretendiendo que eran fruto de la imaginación de éste. Para nosotros, amigos, ya no hay duda posible. ¿Las traspasaremos?, preguntó Kennedy. No lo quiera Dios. Espero hallar un viento favorable que me devuelva hacia el Ecuador. Si es necesario, me detendré, igual que un barco echa al ancla para evitar vientos que le harían perder el rumbo. Pero las previsiones del doctor no tardaron en realizarse. Después de haber tanteado diferentes alturas, el Victoria fue impelido hacia el nordeste a una velocidad moderada. Avanzamos en la dirección correcta, dijo consultando la brújula, y escasamente a 200 pies de tierra. Tales circunstancias nos favorecen para explorar estas nuevas regiones. El capitán Speke, cuando iba en busca del lago Ukerewe, remontó más al este, en línea recta con Cacé. ¿Iremos mucho tiempo así?, preguntó Kennedy. Tal vez. Nuestro objetivo es reconocer el nacimiento del Nilo, y aún nos quedan por recorrer 600 millas antes de llegar al límite extremo que han alcanzado los exploradores procedentes del norte. ¿Y no echaremos pie a tierra para estirar un poco las piernas?, preguntó Joe. Por supuesto, tenemos que conseguir víveres. Tú, mi buen Dick, nos aprovisionarás de carne fresca. Cuando quieras, amigo Samuel. Tendremos también que reponer la reserva de agua. ¿Quién nos asegura que no seremos arrastrados hacia comarcas áridas? Todas las precauciones son pocas. A mediodía, el Victoria se hallaba a 29 grados 15 minutos de longitud y 3 grados 15 minutos de latitud. Había pasado la aldea de Uyofu, último límite septentrional del Unyamwezi, a la altura del lago Ukerewe, que los viajeros no tenían aún al alcance de sus miradas. Los pueblos que viven cerca del Ecuador parecen algo más civilizados y están gobernados por monarcas absolutos cuyo despotismo no conoce límites. Su aglomeración más compacta constituye la provincia de Caraguá. Quedó resuelto entre los tres viajeros echar pie a tierra en cuanto encontrasen un sitio favorable. Debían hacer un alto prolongado para inspeccionar cuidadosamente el aerostato. Se moderó la llama del soplete y se echaron fuera de la quilla las anclas, que corrían rozando las altas hierbas de una inmensa pradera. Desde cierta altura parecía cubierta de menudo césped, pero este césped tenía en realidad de 7 a 8 pies de largo. El Victoria acariciaba aquellas hierbas sin curvarlas, como si fuera una mariposa gigantesca. La vista no tropezaba con ningún obstáculo. Parecía un océano de verdor sin ningún rompiente. No sé cuándo pararemos de correr, dijo Kennedy, pues no distingo un solo árbol al cual podamos acercarnos. Me parece que tendré que renunciar a la caza. Aguarda, amigo Dick, aguarda. Imposible te sería cazar en medio de estas hierbas, que son más altas que tú, pero acabaremos por encontrar un lugar propicio. Verdaderamente era un paseo delicioso, un auténtico crucero por aquel mar tan verde, casi transparente, con suaves ondulaciones provocadas por el soplo del viento. La barquilla justificaba su nombre, pues parecía realmente que hendía las olas, levantando de vez en cuando bandadas de pájaros de espléndidos colores que escapaban emitiendo alegres gritos. Las anclas se sumergían en aquel lago de flores y trazaban un surco que se cerraban tras ellas, como la estela de un barco. De pronto, el globo recibió una fuerte sacudida. Sin duda el ancla había hincado sus uñas en la hendidura de una roca oculta bajo la gigantesca alfombra de césped. «Estamos anclados», dijo Joe. No bien hubo pronunciado estas palabras, un grito agudo retumbó en el aire, y de la boca de los tres viajeros escaparon las siguientes frases, entrecortadas por exclamaciones. «¿Qué es eso?» «Un grito singular. Y seguimos avanzando. Se habrá desprendido el ancla». «No, está asegurada», exclamó Joe tirando de la cuerda. «Sin duda, con el ancla arrastramos la roca». Las hierbas se removieron a bastante distancia y encima de ellas apareció una forma alargada y sinuosa. «¡Una serpiente!», exclamó Joe. «¡Una serpiente!», repitió Kennedy al tiempo que cargaba su carabina. «No», replicó el doctor, «es la trompa de un elefante». «Un elefante, Samuel». Y así diciendo, Kennedy apuntó con la escopeta. «Aguarda, Dick, aguarda». «No, no tire, señor. El animal nos remolca». «Y en buena dirección, Joe, en muy buena dirección». El elefante, que avanzaba con cierta rapidez, no tardó en llegar a un raso, donde se le pudo ver entero. Por su gigantesco tamaño, el doctor reconoció a un macho de una magnífica especie. Los brazos del ancla habían quedado trabados entre sus dos blancos colmillos, admirablemente curvados, cuya longitud no bajaba de 8 pies. El animal forcejeaba en vano para desprenderse con la trompa de la cuerda que lo sujetaba a la barquilla. «Adelante, valiente», exclamó Joe en el colmo de la alegría, animándolo con entusiasmo. «He aquí una nueva manera de viajar. Mejor tira este animal que un buen caballo». «¿Pero a dónde nos lleva?», preguntó Kennedy, que agitaba con impaciencia la carabina como si le quemase las manos. «Nos lleva a donde queremos ir, amigo Dick. Ten un poco de paciencia». «Whiggamore», como dicen los campesinos escoceses», gritaba el alegre Joe. «Adelante, adelante». El animal empezó a galopar muy deprisa,
Agitaba la trompa de derecha a izquierda y con sus bruscos movimientos sacudía violentamente la barquilla. El doctor, hacha en mano, estaba preparado para cortar la cuerda en caso necesario. Pero no nos separaremos del ancla hasta el último momento, dijo. Aquella carrera a remolque del elefante duró cerca de hora y media. El animal, al parecer, no sentía la menor fatiga. Esos enormes paquidermos pueden estar mucho tiempo galopando, y de un día para otro se los encuentra a distancias enormes, como las ballenas, con las que coinciden en velocidad y dimensiones. Si bien se mira, dijo Joe, hemos hincado el arpón en una ballena, y no hacemos más que remedar la maniobra de los balleneros durante la pesca. Pero un cambio en la naturaleza del terreno obligó al doctor a modificar su medio de locomoción. Al norte de la pradera, a unas 3 millas, se veía un espeso bosque, por lo que era necesario separar el globo de su improvisado conductor. Kennedy tomó a su cargo detener al elefante en su carrera. Apuntó, pero estaba mal colocado para herir al animal con éxito. Una primera bala, dirigida al cráneo, quedó tan chafada como si hubiese dado contra una plancha de hierro fundido, sin causar la menor impresión a la enorme bestia. Esta, al estampido del arma, no hizo más que acelerar el paso, alcanzando la velocidad de un caballo lanzado al galope. «¡Diablos!», dijo Kennedy. «Vaya una cabeza dura», exclamó Joe. «Lo intentaremos con unas balas cónicas», repuso Dick, cargando la carabina con cuidado. Cuando el escocés hizo fuego, el animal lanzó un grito terrible y siguió galopando como si tal cosa. «Señor Dick», dijo Joe, cogiendo una escopeta, «si no le ayudo, esto va a ser el cuento de nunca acabar». Y 2 balas entraron en los costados del elefante. Este se detuvo, levantó la trompa y emprendió de nuevo la marcha a todo escape hacia el bosque. Sacudía su colosal cabeza, y la sangre empezaba a brotar copiosamente de sus heridas. «Sigamos haciendo fuego, señor Dick». «Y que sea muy nutrido», añadió el doctor. «Tenemos el bosque a menos de 20 toesas». Sonaron otros 10 disparos. El elefante dio un salto tan espantoso que la barquilla y el globo crujieron como si se hubiesen partido, y al doctor se le cayó el hacha de las manos. La pérdida del hacha, que fue a parar al suelo, complicaba la situación de una manera terrible, pues el cable del ancla, reciamente asegurado, no podía ni ser desatado ni cortado por los cuchillos de los viajeros. El globo se aproximaba rápidamente al bosque cuando el animal, en el momento de levantar la cabeza, recibió un balazo en un ojo. Entonces se detuvo, vaciló, sus rodillas se doblaron y presentó su pecho al cazador. «Una bala en el corazón», dijo éste, descargando una vez más la carabina. El elefante lanzó un grito de dolor y de agonía. Se incorporó momentáneamente, haciendo ondear la trompa, y cayó desplomado sobre uno de sus colmillos, que se rajó de arriba abajo. Estaba muerto. «Se ha partido un colmillo», exclamó Kennedy. «En Inglaterra el marfil se paga a 35 guineas las 100 libras. «¿Tanto?», dijo Joe, bajando a tierra por la cuerda del ancla. «¿De qué sirve echar cuentas, amigo Dick?», respondió el doctor Ferguson. «¿Traficamos acaso nosotros con marfil? ¿Hemos venido aquí para hacer fortuna?». Joe contempló el ancla, sólidamente agarrada al colmillo, que había quedado ileso. Samuel y Dick también bajaron, mientras el aerostato, medio deshinchado, se balanceaba sobre el cuerpo del animal. «¡Magnífica pieza!», exclamó Kennedy. «¡Qué mole! En la India nunca había visto un elefante de este tamaño». «Claro que no, amigo Dick. Los elefantes del centro de África son los más corpulentos. Los Anderson y los Cumming los han perseguido con tal encarnizamiento por las inmediaciones de El Cabo que emigran hacia el Ecuador, donde los encontraremos con frecuencia en nutridas manadas». «Entretanto», intervino Joe, «creo que podremos saborear un poco de este. Me comprometo a ofrecerles una suculenta comida a expensas de este animalazo. El señor Kennedy irá a cazar durante 1 o 2 horas. El señor Samuel inspeccionará el Victoria y yo desempeñaré mis funciones de cocinero». «Muy bien ordenado», respondió el doctor. «Tienes carta blanca para obrar culinariamente como mejor te parezca». «Y yo», dijo el cazador, «haré uso de las 2 horas de libertad que Joe se ha dignado otorgarme». «Sí, amigo, pero no cometas ninguna imprudencia. No te alejes. Puedes estar tranquilo». Y Dick, armado con su fusil, se internó en el bosque. Entonces Joe empezó a desempeñar sus funciones. Primero cavó un hoyo de 2 pies de profundidad y lo llenó de ramas secas, que cubrían el suelo procedentes de los boquetes hechos en el bosque por los elefantes, cuyas huellas se veían. Una vez estuvo lleno el agujero, levantó encima una pila de leña de 2 pies y le prendió fuego. A continuación, se dirigió a los inanimados restos del elefante, que había caído a unas 10 toesas del bosque. Cortó diestramente la trompa, que medía aproximadamente 2 pies de ancho en su base. Escogió la parte más delicada, y a ella unió una de las esponjosas pezuñas del animal, porque en efecto, estas partes son el mejor bocado, como la jiba del bisonte, las patas del oso y la cabeza del jabalí. Cuando la hoguera se hubo consumido del todo, interior y exteriormente, el agujero, limpio de cenizas y brasas, ofreció una temperatura muy elevada. Los trozos del elefante, envueltos en hojas aromáticas,
fueron depositadas en el fondo de aquel horno improvisado y cubiertos de ceniza caliente, sobre la cual Joe encendió una nueva hoguera. Cuando se hubo consumido la leña, la carne estaba a punto para ser comida. Entonces Joe sacó la apetitosa carne del horno, la colocó sobre hojas verdes y la dispuso en medio de una magnífica alfombra de hierba, añadiendo galletas, aguardiente, café y un agua fresca y cristalina que cogió de un arroyo inmediato. Daba gusto ver aquel festín tan bien presentado, y Joe, sin ser demasiado vanidoso, era de la opinión de que más gusto daría comerlo. Un viaje sin fatigas ni peligros, repetía, una comida a tiempo, una hamaca perpetua. ¿Qué más se puede pedir? Y el bueno del señor Kennedy, que no quería venir. Por su parte, el doctor Ferguson realizaba una inspección minuciosa del aerostato, el cual no había sufrido en la tormenta avería alguna. El tafetán y la gutapercha habían resistido a las 1000 maravillas. Teniendo en cuenta la altura actual del terreno y calculando la fuerza ascensional del globo, el doctor vio con satisfacción que había la misma cantidad de hidrógeno y que, hasta entonces, la envoltura se mantenía perfectamente impermeable. No hacía más que 5 días que los viajeros habían salido de Zanzíbar. La provisión de pemicán estaba incolume. La de galletas y carne en conserva bastaban para un largo viaje. Por consiguiente, lo único que había que renovar era la reserva de agua. Los tubos y el serpentín se hallaban en perfecto estado. Gracias a sus articulaciones de caucho, se habían prestado dócilmente a todas las oscilaciones del aerostato. Terminado su examen, el doctor puso en orden sus apuntes. Trazó un croquis muy exacto del terreno circundante, con la pradera que se extendía hasta perderse de vista, el bosque y el globo inmóvil sobre el cuerpo del monstruoso elefante. Pasadas las 2 horas que tenía a su disposición, Kennedy volvió con una sarta de rollizas perdices y un pernil de orix, animal perteneciente a la especie más ágil de antílopes. Joe se encargó de guisar este aumento de provisiones. La mesa está puesta, anunció luego con cierta solemnidad, y los 3 viajeros no tuvieron más que sentarse sobre la alfombra de verdor. Las pezuñas y la trompa del elefante fueron declaradas exquisitas por unanimidad. Se bebió a la salud de Inglaterra, como de costumbre, y deliciosos habanos perfumaron por primera vez aquella encantadora comarca. Kennedy comía, bebía y hablaba por los codos. Estaba un poco achispado, y propuso seriamente a su amigo, el doctor, establecerse en aquel bosque, construir en él unas cabañas y comenzar la dinastía de los Robinsones africanos. La idea no tuvo consecuencias, si bien Joe se propuso a sí mismo para desempeñar el papel de viernes. La campiña parecía tan tranquila, tan desierta, que el doctor resolvió pasar la noche en tierra. Joe formó un círculo de hogueras, barricadas indispensables contra las bestias feroces. Las hienas, los naguardos y los chacales atraídos por el olor de la carne del elefante vagaban por los alrededores. Kennedy tuvo que hacer algunos disparos para ahuyentar a visitantes demasiado audaces, pero finalmente la noche transcurrió sin incidentes desagradables. Capítulo 18. El Caraguá, el lago Ukerewe, una noche en una isla, el Ecuador, travesía del lago, las cascadas, vista del país, las fuentes del Nilo, la isla de Benga, la firma de Andrea de Bono, el pabellón con las armas de Inglaterra. A las 5 de la mañana siguiente empezaron los preparativos para la marcha. Joe, con el hacha que había tenido la fortuna de encontrar, rompió los colmillos del elefante. El Victoria, recobrando su libertad, arrastró a los viajeros hacia el nordeste a una velocidad de 18 millas. Durante la noche anterior, el doctor había calculado cuidadosamente su posición guiándose por la altura de las estrellas. Se hallaba a 2 grados 4 minutos de latitud por debajo del Ecuador, o sea, a 160 millas geográficas. Atravesó numerosas aldeas sin hacer ningún caso de los gritos que provocaba su aparición. Tomó nota de la conformación de los lugares basándose en observaciones sumarias. Salvó las cuestas del Rumbembé, casi tan pinas como las cimas del Usagara, y más adelante, en Tenga, encontró las primeras lomas de las cordilleras de Caraguá, que, en su opinión, derivan necesariamente de las montañas de la Luna. La antigua leyenda que convertía aquellas sierras en la cuna del Nilo se acercaba a la verdad, puesto que confinan con el lago Ukerewe, presunto receptáculo de las aguas del Gran Río. Desde Cafuro, gran distrito de los mercaderes del país, distinguió por fin en el horizonte aquel lago tan buscado que el capitán Speke entrevió el 3 de agosto de 1858. El doctor Samuel Ferguson se sentía enormemente emocionado. Estaba casi llegando a uno de los principales puntos de su exploración, y, sin soltar un momento el anteojo, observaba el menor accidente de aquella comarca misteriosa, estudiándola con todo detalle. Debajo de él se extendía una tierra generalmente estéril, que no presentaba más que algunas laderas cultivadas. El terreno, sembrado de conos de media altura, se hacía llano en las inmediaciones del lago. Campos sembrados de cebada reemplazaban a arrozales, y allí crecían el llantén de donde se saca el vino del país, y el muani,
planta silvestre sucedánea del café. Un conjunto de esas 50 chozas circulares cubiertas de bálamo en flor constituía la capital de Caraguá. Se percibían sin dificultad las expresiones atónitas de una raza bastante bella, de tez morena amarillenta. Mujeres de una corpulencia inverosímil se arrastraban por las plantaciones, y el doctor asombró a sus compañeros diciéndoles que aquella obesidad, allí muy apreciada, se obtenía por medio de un régimen obligatorio de leche cuajada. A mediodía el Victoria se hallaba a 1°45' de latitud austral, y a la 1 de la tarde el viento lo empujaba hacia el lago. Aquel lago debe al capitán Speke el nombre de Nyanza Victoria. En aquel punto tenía unas 90 millas de ancho. En su extremo meridional, el capitán encontró un grupo de islas al que llamó Archipiélago de Bengala. Llegó hasta Muanza, al este, donde fue bien recibido por el sultán. Hizo la triangulación de aquella parte del lago, pero no pudo conseguir una barca para atravesarlo, ni tampoco para visitar la gran isla de Ukerewe, que es muy populosa, está gobernada por 3 sultanes y, al bajar la marea, no forma más que una península. El Victoria abordaba el lago más al norte, lo cual apesadumbraba al doctor, que hubiera querido determinar sus contornos inferiores. Las orillas, erizadas de matorrales espinosos y maleza inextricable, desaparecían literalmente bajo miríadas de mosquitos de un color parduzco. Aquel país debía de ser inhabitable y estar deshabitado. Se veían manadas de hipopótamos revolcándose en los cañares o sumergiéndose en las blanquecinas aguas del lago. Este, visto desde lo alto, ofrecía hacia el oeste un horizonte tan ancho que parecía un mar. La distancia impide establecer comunicaciones entre una y otra orilla. Además, las tempestades son allí fuertes y frecuentes, pues los vientos no encuentran obstáculo alguno en aquella cuenca elevada y descubierta. Trabajo le costó al doctor dirigir el globo. Temía ser arrastrado hacia el este, pero, por fortuna, una corriente le llevó directamente al norte, y a las 6 de la tarde el Victoria se situó sobre una pequeña isla desierta, a 30 minutos de latitud sur y 32°52' de longitud este, y a 20 millas de la costa. Los viajeros lograron anclar en un árbol. Al anochecer calmó el viento y pudieron quedarse allí tranquilamente. Era impensable tomar tierra, porque allí, lo mismo que en las orillas del Nyanza, las legiones de mosquitos cubrían el suelo como una densa nube. Joe volvió del árbol acribillado, pero como le parecía muy natural que los mosquitos picasen, no se desazonó ni poco ni mucho. El doctor, sin embargo, menos optimista, soltó toda la cuerda que le fue posible para librarse de aquellos despiadados insectos que ascendían con un murmullo inquietante. El doctor estableció la altura del lago sobre el nivel del mar, tal como lo había determinado el capitán Speke, es decir, 3.750 pies. «Con que estamos en una isla», dijo Joe, que se desollaba rascándose. «Una isla que podríamos recorrer en menos que canta un gallo», respondió el cazador, «y donde, salvo esos amables insectos, no se ve un solo ser vivo». «Las islas de que está el lago salpicado», respondió el doctor Ferguson, «no son, en realidad, más que crestas de colinas sumergidas, y no hemos tenido poca fortuna en encontrar en ellas un abrigo, porque las orillas del lago están pobladas de tribus feroces. Dormid, pues, ya que el cielo nos prepara una noche tranquila». «¿Ignoras tú otro tanto, Samuel?» «No, yo no podría cerrar los ojos. Mis pensamientos me lo impedirían. Mañana, si el viento es favorable, marcharemos directamente hacia el norte, y tal vez descubramos las fuentes del Nilo, ese secreto hasta ahora impenetrable. Tan cerca de las fuentes del gran río, me sería imposible conciliar el sueño». Kennedy y Joe, a quienes no turbaba hasta tal extremo las preocupaciones científicas, no tardaron en dormirse profundamente bajo la vigilancia del doctor Ferguson. El miércoles 23 de abril, a las 4 de la mañana, el Victoria zarpaba. El cielo estaba ceniciento. La noche abandonaba difícilmente las aguas del lago, envueltas totalmente en una densa niebla que un viento violento enseguida disipó. El Victoria se balanceó por espacio de algunos minutos y por fin remontó directamente hacia el norte. El doctor Ferguson palmoteó con alegría. «Estamos en el buen camino», exclamó. «Si hoy no vemos el Nilo, no lo veremos nunca. Amigos, pasamos el Ecuador. Entramos en nuestro hemisferio». «Oh», exclamó Joe, «¿usted cree, señor, que el Ecuador pasa por aquí?» «Justo por aquí, muchacho». «Pues bien, con su permiso, me parece conveniente que sin pérdida de tiempo lo rociemos con un buen trago». «Estupendo. Venga un trago de grog», respondió el doctor Ferguson riendo. «Tienes una manera nada tonta de entender la cosmografía». Y así se celebró el paso de la línea del Ecuador a bordo del Victoria. Este avanzaba rápidamente. Se vislumbraba al oeste la costa baja y poco accidentada, y al fondo las mesetas más elevadas del Uganda y el Usoga. La velocidad del viento era excesiva, casi 30 millas por hora. Las aguas del Nyanza, agitadas con fuerza, espumeaban como las olas del mar. El mar de fondo que se percibía le indicó al doctor que el lago era muy profundo.
Durante aquella rápida travesía apenas vieron una o dos embarcaciones toscas. Este lago, dijo el doctor, es, evidentemente, por su posición elevada, el depósito natural de los ríos de la parte oriental de África, dándole el cielo en lluvia lo que le quita en vapor a sus afluentes. Me parece indudable que el Nilo nace aquí. Lo veremos, replicó Kennedy. Hacia las 9 avistaron la costa oeste, que parecía desierta y poblada de árboles. El viento aumentó un poco hacia el este, y se pudo distinguir la otra orilla del lago. Esta se curvaba de manera que terminaba en un ángulo muy abierto, a 2 grados 40 minutos de latitud septentrional. Altas montañas erguían sus áridos picos en aquel extremo del Nyanza, pero entre ellas una garganta profunda y sinuosa daba paso a un río que hervía con violencia. El doctor Ferguson, al tiempo que maniobraba el aerostato, examinaba el terreno con ávida mirada. «Mirad», exclamó, «mirad, amigos míos». Las narraciones de los árabes eran del todo exactas. Hablaban de un río por el cual desagua hacia el norte el lago Ukerewe, y ese río existe, y nosotros seguimos su curso, y fluye con una rapidez comparable a nuestra propia velocidad. Y esa gota de agua que discurre bajo nuestros pies va indudablemente a confundirse con las olas del Mediterráneo. Es el Nilo. Es el Nilo, repitió Kennedy, que se dejaba contagiar por el entusiasmo de Samuel Ferguson. «Viva el Nilo», dijo Joe, que cuando estaba alegre vitoreaba gustoso cualquier cosa. Enormes rocas obstaculizaban en diversos puntos el curso de aquel misterioso río. El agua espumeaba, formaba rápidos y cataratas que confirmaban al doctor en sus previsiones. De las montañas circundantes partían numerosos torrentes, se podían contar a centenares. De la tierra se veía brotar delgados hilos de agua, dispersos, que se cruzaban, se confundían, rivalizaban en velocidad y se precipitaban en aquel riachuelo que, después de absorberlos, se convertía en caudaloso río. «He aquí el Nilo», repitió el doctor con convicción. «El origen de su nombre ha apasionado a los sabios no menos que el origen de sus aguas. Se lo ha hecho derivar del griego, del copto, del sánscrito. Después de todo, es lo de menos, ya que finalmente ha tenido que revelar el secreto de su procedencia». «Pero, ¿cómo podremos estar seguros?», preguntó el cazador, «de que este río es el mismo que exploraron los viajeros del norte anteriormente». «Tendremos pruebas seguras, irrecusables, infalibles», respondió Ferguson, «si el viento sigue siéndonos propicio, aunque no sea más que una hora». Las montañas se separaban, dando paso a numerosas aldeas y a campos cultivados de sésamo, dourrab y caña de azúcar. Las tribus de aquellas comarcas se mostraban agitadas y hostiles. Presintiendo extranjeros y no dioses, parecían más propensas a la cólera que a la adoración. Se diría que el hecho de dirigirse a las fuentes del Nilo significara usurparles algo. El Victoria tuvo que mantenerse fuera del alcance de los mosquetes. «Difícil será abordar aquí», dijo el escocés. «Peor para esos indígenas», replicó Joe. «Les privaremos del encanto de nuestra conversación». «Y sin embargo es preciso que yo baje», respondió el doctor Ferguson, «aunque no sea más que un cuarto de hora. De otro modo no puedo comprobar los resultados de nuestra exploración». «¿Es, pues, indispensable, Samuel?» «Tan indispensable que bajaremos aunque tengamos que andar a tiros». «No lo sentiría», respondió Kennedy, acariciando su carabina. «Dispuesto estoy a bordo, señor», dijo Joe aprestándose al combate. «No será la primera vez», respondió el doctor, «que la ciencia haya tenido que empuñar las armas. A ellas se vio obligado a recurrir en las montañas de España un sabio francés cuando medía el meridiano terrestre. Mantén la calma, Samuel, y confía en tus 2 guardaespaldas. ¿Bajamos ya, señor?» «Todavía no. Vamos a elevarnos un poco para conocer con exactitud la configuración del terreno». El hidrógeno se dilató, y en menos de 10 minutos el Victoria planeaba a una altura de 2500 pies del suelo. Desde allí se distinguía una inextricable red de arroyos que el río acogía en su lecho. La mayor parte venían del oeste, atravesando fértiles campos y numerosas colinas. «Nos hallamos a menos de 90 millas de Gondokoro», dijo el doctor señalando el mapa, «y a menos de 5 del punto alcanzado por los exploradores procedentes del norte. Acerquémonos a tierra con precaución». El Victoria descendió más de 2000 pies. «Ahora, amigos, preparaos para cualquier cosa». «Lo estamos», respondieron Dick y Joe. «Bien». Muy pronto el Victoria avanzó siguiendo el lecho del río y apenas a 100 pies de éste. En aquel punto el Nilo medía 50 toesas, y en las aldeas de las orillas los indígenas se agitaban tumultuosamente. Al llegar al 2º grado, el río formaba una cascada vertical de unos 10 pies de altura, y por consiguiente infranqueable. «Aquí tenemos la cascada indicada por Debono», exclamó el doctor. El cauce del río se ensanchaba y estaba sembrado de numerosos islotes que Samuel Ferguson devoraba con la mirada. Parecía buscar un punto de referencia que no encontraba. Unos negros se habían acercado en una barca hasta quedar situados debajo del globo. Kennedy les saludó con un disparo, y, aunque no hirió a ninguno, todos huyeron precipitadamente a la orilla.
Buen viaje, les deseó Joe. Si yo fuera quien estuviese en su pellejo, no volvería. Me daría miedo un monstruo que lanza rayos a voluntad. De pronto, el doctor Ferguson cogió su anteojo y examinó la isla que había en medio del río. 4 árboles, exclamó. Mirad allá abajo. En efecto, en su extremo se alzaban 4 árboles aislados. Es la isla de Benga, añadió. ¿Y qué? Preguntó Dick. Allí bajaremos, si Dios quiere. Pero parece habitada, señor Samuel. Joe tiene razón. Si no me equivoco, hay un grupo de unos 20 indígenas. Los asustaremos para que huyan, replicó Ferguson. No será empresa difícil. De acuerdo, asintió el cazador. El sol estaba en el cenit. El Victoria se acercó a la isla. Los negros, pertenecientes a la tribu de Macado, prorrumpieron en gritos desaforados. Uno de ellos agitaba su sombrero de corteza. Kennedy apuntó hacia el sombrero, disparó y lo hizo pedazos. Se produjo una desbandada general. Los indígenas se echaron al río precipitadamente y lo atravesaron a nado. Enseguida partió de las 2 orillas una granizada de balas y una lluvia de flechas, pero sin peligro para el aerostato, cuya ancla había hincado sus uñas en la hendidura de una roca. Joe se deslizó por la cuerda. —¡La escala! —gritó el doctor. —Sígueme, Kennedy. —¿Qué vas a hacer? —Bajemos. Necesito un testigo. Heme aquí. Joe, alerta. —Respondo de todo, señor. Esté tranquilo. —Ven, Dick —dijo el doctor al llegar a tierra. Y llevó a su compañero hacia un grupo de rocas que se levantaban en la punta de la isla. Una vez allí, se pasó un rato buscando, escudriñó entre la maleza y se llenó las manos de sangre. De repente, agarró con fuerza el brazo del cazador. —Mira —le dijo. —¡Letras! —exclamó Kennedy. En efecto, aparecían 2 letras grabadas con toda claridad en la roca. Se leía perfectamente. A.D. A.D. especificó el doctor Ferguson. Andrea de Bono, la firma del viajero que más se ha acercado a las fuentes del Nilo. El hecho es irrebatible, Samuel. ¿Estás convencido ahora? No cabe duda. Es el Nilo. El doctor miró por última vez aquellas preciosas iniciales cuya forma y dimensiones copió exactamente. Y ahora dijo, al globo. Rápido, porque veo algunos indígenas que se preparan para cruzar el río. Ya poco nos importa. Que el viento nos empuje hacia el norte durante algunas horas. Llegaremos a Gondokoro y estrecharemos la mano de nuestros compatriotas. 10 minutos después, el Victoria se elevaba majestuosamente en tanto que el doctor Ferguson, en señal de triunfo, desplegaba el pabellón con las armas de Inglaterra. Capítulo 19. El Nilo, la montaña temblorosa, recuerdos de casa, las narraciones de los árabes, los ñam-ñam, reflexiones sensatas de Joe, el Victoria da bordadas, las ascensiones aerostáticas, Madame Blanchard. ¿Cuál es nuestra dirección?, preguntó Kennedy a su amigo, que estaba consultando la brújula. Norte-noroeste. Entonces no es norte. No, Dick, y creo que nos resultará difícil llegar a Gondokoro. Lo siento, pero, en fin, hemos enlazado las exploraciones del este con las del norte, y, por consiguiente, no podemos quejarnos. El Victoria se alejaba poco a poco del Nilo. Quiero dirigir una última mirada, dijo el doctor, a esta altitud infranqueable que nunca han podido traspasar los más intrépidos viajeros. Ahí están esas intratables tribus que mencionan Petreic, Darnaud, Miani y el joven viajero Lejean, a quien se deben los mejores trabajos sobre el Alto Nilo. ¿Quiere eso decir, preguntó Kennedy, que nuestros descubrimientos concuerdan con los presentimientos de la ciencia? Completamente. Las fuentes del Nilo Blanco, del Bahr el Abiad, están sumergidas en un lago que parece un mar. Ahí es donde el río nace. Sin lugar a dudas, la poesía saldrá perdiendo, pues gustaba atribuirle a este rey de los ríos un origen celestial. Los antiguos lo llamaron océano, y algunos creyeron que procedía directamente del sol. Pero es preciso ceder y aceptar de vez en cuando lo que la ciencia nos enseña. Quizá no haya sabios siempre, pero siempre habrá poetas. Aún se distinguen cataratas, dijo Joe. Son las cataratas de Maquedo, a 3 grados de latitud. No hay nada más exacto. Qué lástima que no hayamos podido seguir por espacio de algunas horas el curso del Nilo. Y allá abajo, delante de nosotros, dijo el cazador, distingo la cima de una montaña. Es el monte Lowek, la montaña temblorosa de los árabes. Toda esta comarca ha sido explorada por de Bono, que la recorría bajo el nombre de Letif Effendi. Las tribus próximas al Nilo son enemigas unas de otras y tienden a exterminarse mutuamente. Imaginaos cuántos peligros habrá tenido que afrontar de Bono. El viento conducía al Victoria hacia el noroeste. Para evitar el monte Lowek fue preciso buscar una corriente más inclinada. Amigos, dijo el doctor a sus 2 compañeros, ahora empezaremos verdaderamente nuestra travesía africana. Hasta hoy apenas hemos hecho más que seguir las huellas de nuestros predecesores. En lo sucesivo nos lanzaremos a lo desconocido. ¿Nos faltará valor? No,
respondieron a un mismo tiempo Dick y Joe. Adelante, pues, y que el cielo nos proteja. A las 10 de la noche, sobrevolando hondonadas, bosques y aldeas dispersas, los viajeros llegaban a la vertiente de la montaña temblorosa, pasando por entre sus inhabitadas colinas. Aquel memorable día 23 de abril, en 15 horas de marcha, habían recorrido, a impulsos de un viento fuerte, una distancia de más de 315 millas. Pero esta última parte del viaje les había dejado una impresión triste. Reinaba en la barquilla un silencio completo. ¿Estaba el doctor Fergusson reflexionando en sus descubrimientos? ¿Pensaban sus dos compañeros en aquella travesía por regiones desconocidas? Algo de eso había, sin duda, mezclado con los más vivos recuerdos de Inglaterra y de los amigos lejanos. Joe era el único que daba muestras de una despreocupada filosofía, pareciéndole muy natural que la patria no estuviese allí estando en otra parte, pero respetó el silencio de Samuel Fergusson y de Dick Kennedy. A las 10 de la noche, el Victoria fondeó en un punto de la montaña temblorosa. Los expedicionarios cenaron debidamente y se durmieron, quedando, como siempre, uno de ellos de guardia. Al día siguiente se despertaron más serenos. Hacía un tiempo delicioso y el viento era favorable. Un almuerzo condimentado con los chistes de Joe acabó de devolver el buen humor a todos. La comarca que entonces recorrían confina con las montañas de la Luna y las del Darfur, y es casi tan extensa como toda Europa. Atravesamos, sin duda, dijo el doctor, la tierra que se ha dado en llamar Reino de Usoga. Algunos geógrafos afirman que en el centro de África hay una vasta depresión, un inmenso lago central. Veremos si tal teoría tiene algún viso de verdad. Pero, ¿cómo se ha podido hacer una suposición semejante?, preguntó Kennedy. Por las narraciones de los árabes. Los árabes son muy aficionados a los cuentos, tal vez demasiado. Algunos viajeros, al llegar a Cazé o a los grandes lagos, vieron esclavos procedentes de las comarcas centrales y les pidieron noticias de su país. De este modo reunieron un legajo de documentos que les sirvieron de base para elaborar teorías. En el fondo de todo eso siempre hay algo cierto, pues ya hemos visto que no se equivocaban respecto al nacimiento del Nilo. En efecto, no se equivocaban, respondió Kennedy. Basándose en esos documentos, se han trazado mapas, entre ellos el que tengo a la vista para que me sirva de guía y que me propongo rectificar en caso necesario. ¿Toda esta región está habitada?, preguntó Joe. Sin duda, y mal habitada, por cierto, respondió el doctor. Me lo figuraba. Estas tribus dispersas se hallan agrupadas bajo la denominación genérica de ñam-ñam, y este nombre no es más que una onomatopeya tomada del ruido que produce la masticación. Perfectamente expresado, dijo Joe. Ñam, ñam. Si tú, Joe, fueses la causa inmediata de esta onomatopeya, no te parecería tan perfecta. ¿Qué quiere decir, señor? Que estos pueblos tienen fama de antropófagos. ¿De veras? Y tan de veras. Se dijo también que estos indígenas estaban provistos de rabo, como la mayor parte de los cuadrúpedos, pero luego se reconoció que tal apéndice pertenecía a la piel de animal con que se vestían. Lástima. Un buen rabo va muy bien para espantar a los mosquitos. Es posible, Joe, pero debemos relegar eso del rabo a la categoría de las fábulas, como las cabezas de perro que el viajero Brun Rollet atribuía a ciertos pueblos. ¿Cabezas de perro? Para aullar y hasta para ser antropófago no me parece del todo mal. Lo que desgraciadamente no admite duda es la ferocidad de estos pueblos, muy ávidos de carne humana. Sentiría que probaran la mía, dijo Joe. ¿De veras?, dijo el cazador. Como lo oye, señor Dick. Si estoy predestinado a ser comido en un momento de hambre, que sea en su provecho y en el de mi señor. Pero, servir de pasto a esos salvajes, me moriría de vergüenza. De acuerdo, Joe, dijo Kennedy. Contamos contigo si se da el caso. A su disposición, señores. Adivino la treta, replicó el doctor. Lo que Joe quiere es que le tratemos a cuerpo de rey y lo engordemos. Tal vez, respondió Joe. Los hombres somos tan egoístas. Por la tarde, una niebla caliente que rezumaba del sol cubrió el cielo. Apenas permitía distinguir los objetos, por lo que, temiendo chocar contra algún pico imprevisto, el doctor, a eso de las 5, dispuso que se echase el ancla. No sobrevino ningún accidente durante la noche, pero la profunda oscuridad reclamó una vigilancia extrema. Al amanecer del día siguiente, el monzón sopló con gran violencia. El viento penetraba con ímpetu en las cavidades del globo y agitaba violentamente el apéndice por el que entraban los tubos de dilatación. Fue necesario sujetar los tubos con cuerdas, operación que Joe practicó muy hábilmente. Al mismo tiempo, se aseguró de que el orificio del globo permanecía herméticamente cerrado. La importancia que eso tiene para nosotros, dijo el doctor Fergusson, es doble. En primer lugar, evitamos la pérdida de un gas precioso y, en segundo lugar, no dejamos a nuestro alrededor un reguero inflamable, al cual tarde o temprano prenderíamos fuego. Lo cual sería un incidente fastidioso, dijo Joe. Si tal sucediese, ¿caeríamos despeñados?, preguntó Dick. No,
El gas ardería gradualmente y nosotros bajaríamos poco a poco. De este accidente fue víctima Madame Blanchard, aeronauta francesa que prendió fuego a su globo disparando cohetes desde la barquilla. No cayó precipitada, y seguramente no habría muerto si no hubiese tenido la desgracia de que su barquilla chocase contra una chimenea, desde la cual cayó al suelo. Esperemos que no, dijo el cazador. Hasta ahora nuestra travesía no me parece peligrosa, y no veo razón que nos impida llegar a nuestra meta. Ni yo tampoco, amigo Dick. Los accidentes han sido casi siempre causados por la imprudencia de los aeronautas o por la mala construcción de sus aparatos, y aun así, contándose por millares las ascensiones aerostáticas, no se consignan más que 20 accidentes que hayan ocasionado la muerte. En general, el momento de tomar tierra y el de empezar la ascensión son los más peligrosos, y durante ellos no debemos omitir precaución alguna. Ha llegado la hora de almorzar, dijo Joe. Tendremos que contentarnos con carne en conserva y café, hasta que al señor Kennedy se le presente la ocasión de regalarnos con una buena ración de venado. Capítulo 20. La botella celeste, la higuera palmera, los árboles mamoz, el árbol de la guerra, el tiro alado, combate entre dos tribus, carnicería, intervención divina. El viento arreció horriblemente y perdió su regularidad. El Victoria bordeaba incesantemente, mirando tan pronto al norte como al sur, sin poder tomar ningún rumbo determinado. Nos movemos mucho y avanzamos poco, dijo Kennedy, observando las frecuentes oscilaciones de la aguja imantada. El Victoria se mueve a una velocidad que no baja de 30 leguas por hora, dijo Samuel Ferguson. Asomaos y veréis cuán rápidamente desaparece el campo bajo nuestros pies. Mirad, aquel bosque parece que se precipita contra nosotros. El bosque se ha convertido ya en un raso, respondió el cazador, y el raso en una aldea, añadió Joe unos instantes después. ¿Qué caras de negros se ven tan embobadas? Es muy natural, respondió el doctor. En Francia, los campesinos, al aparecer los primeros globos, hicieron a estos fuego tomándolos por monstruos aéreos. Por consiguiente, bien se puede permitir a un negro de Sudán manifestar su asombro. Señor, con su permiso voy a echarles una botella vacía, dijo Joe mientras el Victoria pasaba a unos 100 pies de una aldea. Si la botella llega entera, la adorarán. Si se hace pedazos, cada uno de ellos se convertirá en un talismán prodigioso. Y sin más, tiró una botella, que al llegar al suelo se hizo añicos, como era natural, y los indígenas se metieron precipitadamente en sus chozas lanzando horribles gritos. Un poco más adelante Kennedy exclamó: «Mirad qué árbol más extraño. Por arriba es de una especie y por abajo de otra». «Esta sí que es buena», dijo Joe. «En este país nacen los árboles unos sobre otros». «Es pura y simplemente un tronco de higuera», explicó el doctor, «sobre el cual ha caído un poco de tierra vegetal. El viento ha llevado hasta allí una semilla de palmera y ésta ha crecido igual que en pleno campo». «Es un buen procedimiento», dijo Joe, «que pienso introducir en Inglaterra. Con él mejorarán mucho los parques de Londres y se multiplicarán considerablemente los árboles frutales. Los huertos se extenderán a lo alto, lo que será una gran ventaja para los propietarios de pequeños terrenos». En aquel momento fue preciso elevar el Victoria para salvar un bosque de seculares banianos de más de 300 pies de altura. «Magníficos árboles», exclamó Kennedy. «No he visto nada tan hermoso como el aspecto de esos venerables bosques. Míralos, Samuel». La altura de esos banianos era verdaderamente maravillosa, amigo Dick, y, sin embargo, no tendría nada de excepcional en los bosques del Nuevo Mundo. ¿Cómo? ¿Hay árboles aún más altos? Sin duda los hay entre los conocidos como árboles mamoz. En California se encontró un cedro de 400 pies de altura, es decir, más alto que la torre del Parlamento y que la Gran Pirámide de Egipto. La base tenía 120 pies de circunferencia, y por las capas concéntricas de su madera pudo calcularse que tenía más de 4000 años. No era, pues, extraño que estuviese tan crecidito. En 4000 años da tiempo a dar un buen estirón. Pero, durante la anécdota del doctor y la respuesta de Joe, el bosque había dado paso a un grupo de chozas dispuestas circularmente alrededor de una plaza. En su centro se levantaba un único árbol que hizo exclamar a Joe: «Pues si ese lleva 4000 años dando semejantes flores, no me parece algo digno de elogio». Y señalaba un sicomoro gigantesco, cuyo tronco desaparecía enteramente bajo un montón de huesos humanos. Las flores a que se refería Joe eran cabezas recién cortadas, clavadas en la corteza con puñales. «El árbol de la guerra de los caníbales», dijo el doctor. «Los indios arrancan el cuero cabelludo, y los africanos toda la cabeza». «Claro, eso depende de la moda de cada país», dijo Joe. La aldea de las cabezas sangrientas desapareció en el horizonte, y se presentó entonces otro espectáculo no menos repugnante: cadáveres medio devorados, esqueletos carcomidos y miembros humanos desparramados, dejados para pasto de hienas y chacales. Son, sin duda, cuerpos de criminales. Al igual que en Abisinia, los dejan a merced de los animales carniceros
que los devoran después de haberlos despedazado. No es mucho más cruel que la horca, dijo el escocés, tan solo más asqueroso. En las regiones del sur de África, repuso el doctor, se encierra a los criminales en su propia choza, con su ganado y algunas veces con toda su familia, y les prenden fuego. Eso es, sin duda, una crueldad, pero convengo con Kennedy en que la horca no es menos bárbara. Joe, con la excelente vista de que tan buen uso sabía hacer, distinguió en el horizonte algunas bandadas de aves de rapiña. «Son águilas», exclamó Kennedy, tras haberlas reconocido con su anteojo. «Unos magníficos pájaros, cuyo vuelo es tan rápido como el nuestro». «Líbrenos el cielo de sus ataques», dijo el doctor. «Para los que viajamos por el aire, son más terribles que las fieras y las tribus salvajes». «Bah», respondió el cazador, «con unos cuantos tiros las ahuyentaríamos. Prefiero, amigo Dick, no tener que recurrir a tu habilidad. El tafetán del globo no resistiría sus picotazos. Afortunadamente, me parece que nuestra máquina, lejos de atraerlas, las asusta». «Se me ocurre una idea», intervino Joe. «Hoy estoy en vena, y a cada instante brota de mi cerebro una nueva. Si pudiésemos formar un tiro de águilas vivas y engancharlas al globo, nos arrastrarían por los aires». «El método ha sido propuesto en serio», respondió el doctor, «pero me parece poco practicable con animales tan ariscos por naturaleza». «Las adiestraríamos», repuso Joe. «En lugar de ponerles bocado, las guiaríamos por medio de unas anteojeras que les tapasen los ojos. Tapando uno de los dos, según cual fuese éste, irían a derecha o izquierda, y tapando los dos se detendrían. Permíteme, Joe, preferir un viento favorable a tus águilas de tiro. Su manutención resulta más barata y es más seguro». «Se lo permito, señor, pero no he hecho la idea en saco roto». Era mediodía. Desde hacía un rato, el Victoria avanzaba a una velocidad más moderada. La tierra ya no huía a sus pies, simplemente pasaba. De pronto llegaron a oídos de los viajeros gritos y silbidos que les hicieron asomarse para ofrecerles un espectáculo emocionantísimo. Dos tribus se batían encarnizadamente, envolviéndose en nubes de flechas. Cegados por el furor de la pelea, los combatientes no se percataron de la llegada del Victoria. Eran unos 300, habiendo entre ellos algunos que, revolcándose en la sangre de los heridos, ofrecían un cuadro de lo más nauseabundo. Al ver el globo, hicieron cesar un momento las hostilidades. Luego multiplicaron sus aullidos y dispararon algunas flechas contra la barquilla. Una de ellas pasó tan cerca que Joe la cogió al vuelo con la mano. «Pongámonos fuera de tiro», exclamó el doctor Ferguson. «No podemos permitirnos ninguna imprudencia». Después de la tregua, empezó de nuevo la matanza con azagallas y hachas. En cuanto un enemigo caía, era instantáneamente decapitado por su adversario. Las mujeres tomaban parte en la refriega, recogiendo las ensangrentadas cabezas y apilándolas a ambos extremos del campo de batalla. A veces se peleaban para quedarse con los asquerosos trofeos. «Repugnante escena», exclamó Kennedy con profundo asco. «Menuda pandilla», dijo Joe, y sin embargo, si llevaran el uniforme, serían como todos los guerreros del mundo. «Qué ganas tengo de intervenir en el combate», repuso el cazador apuntando con su carabina. «No», respondió al momento el doctor, «no nos metamos en camisa de 11 varas. ¿Sabe acaso cuál de los dos bandos tiene razón para asumir el papel de la providencia? Huyamos pronto de tan repugnante espectáculo. Si los grandes capitanes pudieran dominar así el escenario de sus hazañas, acabarían tal vez por perder la afición a la sangre y las conquistas». El jefe de una de las tribus se distinguía por una constitución atlética, unida a una fuerza hercúlea. Con una mano clavaba la lanza en las compactas filas de sus enemigos y con la otra descargaba el hacha. En un momento dado, tiró su ensangrentada zagalla, se precipitó sobre un herido a quien cortó un brazo de un tajo, cogió el miembro aún palpitante y empezó a devorarlo. «¡Qué horrible bestia!», dijo Kennedy. «No puedo seguir conteniéndome». Y el guerrero, herido de un balazo en la frente, cayó de espaldas. Al verlo caer, se apoderó de sus guerreros un profundo estupor. Aquella muerte sobrenatural los dejó helados y reanimó el ardor de sus adversarios, que les obligaron a abandonar el campo de batalla. «Busquemos más arriba una corriente que nos aleje de aquí», dijo el doctor. «Este espectáculo me resulta vomitivo». Pero, por mucha que fuese la prisa que se dio en partir, tuvo que ver cómo la tribu victoriosa se precipitaba sobre los muertos y heridos y se disputaba aquella carne aún caliente, que devoraba con la mayor ansia. «¡Qué asco!», dijo Joe. «Es nauseabundo». El Victoria se elevaba a medida que se iba dilatando. Los aullidos de la horda ebria de sangre lo siguieron algún tiempo. Finalmente fue impelido hacia el sur y se apartó de aquella escena de carnicería y antropofagia. El terreno presentaba accidentes variados, y lo surcaban numerosos cursos de agua que fluían hacia el este. Sin duda eran tributarios de esos afluentes del lago Nu o del río de las Gacelas, del cual Lejean ha hecho detalles realmente curiosos. Llegada la noche, el Victoria echó el ancla a 27 grados de longitud este y 4 grados 20 minutos de latitud septentrional, después de una travesía de 150 millas.
Capítulo 21. Rumores extraños. Un ataque nocturno. Kennedy y Joe en el árbol. 2 disparos. ¡A mí! ¡A mí! Respuesta en francés. La mañana. El misionero. El plan de salvación. Oscurecía con gran rapidez. El doctor, sin poder reconocer el terreno, había enganchado el globo a un árbol muy alto, del cual distinguía a duras penas confusas formas. Empezó su guardia a las 9, como tenía por costumbre, y Dick le relevó a las 12. Vigilancia, Dick, mucha vigilancia, recomendó el doctor. ¿Hay alguna novedad? No, pero no puedo asegurar de una manera positiva dónde nos ha traído el viento, y creo haber oído debajo de nosotros vagos rumores. Un exceso de prudencia no resultará perjudicial. Habrás oído los gritos de algunas fieras. No, me ha parecido otra cosa. En fin, veremos. A la menor alarma no dejes de despertarnos. Duerme tranquilo. El doctor, después de haber escuchado de nuevo con la mayor atención, sin oír nada de particular, se echó sobre su manta y no tardó en dormirse. El cielo estaba cubierto de densas nubes, pero ni un soplo de aire turbaba la tranquilidad de la atmósfera. El Victoria, sujeto con una sola ancla, no experimentaba oscilación alguna. Kennedy, acodado en la barquilla de manera que le permitiese vigilar el soplete, consideraba aquella oscura calma, interrogaba el horizonte, y, como suele sucederles a quienes poseen un espíritu inquieto o previsor, de vez en cuando su mirada creía distinguir vagos resplandores. Hasta hubo un momento en que creyó percibir uno muy claramente a 200 pasos de distancia, pero no fue más que un destello, tras el cual no volvió a ver nada. Era, sin duda, una de esas sensaciones luminosas que el aparato de la visión se forja en las oscuridades profundas. Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido. ¿Era el grito de un animal? ¿De algún pájaro nocturno? ¿Salía de labios humanos? Kennedy, comprendiendo la gravedad de la situación, estuvo a punto de despertar a sus compañeros, pero como, fueren hombres o animales, no estaban a su alcance, se limitó a comprobar que sus armas estaban cargadas y, con un anteojo de noche, abismó su mirada en el espacio. Creyó vislumbrar debajo de la barquilla ciertas formas vagas que se deslizaban cuidadosamente hacia el árbol, y, al pálido resplandor de un rayo de luna que se filtró como un relámpago entre 2 nubes, reconoció claramente a un grupo de individuos que se agitaban en la sombra. Recordó entonces la aventura de los cinocéfalos y tocó con la mano al doctor en el hombro. El doctor se despertó inmediatamente. «Silencio», dijo Kennedy. «Hablemos en voz baja». «¿Ocurre algo?» «Sí, despertemos a Joe». En cuanto Joe se levantó, el cazador refirió lo que había visto. «¿Otra vez los malditos monos?», dijo Joe. «Es posible, pero debemos tomar precauciones». «Joe y yo», dijo Kennedy, «bajaremos al árbol por la escala». «Y entre tanto», respondió el doctor, «yo tomaré mis medidas para poder ascender rápidamente». «De acuerdo. Bajemos», dijo Joe. «No hagáis uso de las armas más que en último extremo. Es inútil revelar nuestra presencia en estos parajes». Dick y Joe contestaron con un ademán. Se deslizaron sin ruido hacia el árbol y se colocaron en la horquilla formada por las 2 gruesas ramas donde el ancla había clavado sus uñas. Llevaban unos minutos escuchando, sin moverse y casi sin respirar, entre el follaje, cuando se produjo como un roce en la corteza, y Joe asió la mano del escocés. «¿Oye?» «Sí, se acerca». «¿Será una serpiente? ¿El silbido que ha oído?» «No, tenía algo de humano. Prefiero que sean salvajes. Los reptiles me repugnan». «El ruido aumenta», repuso Kennedy poco después. «Sí, algo sube. Alguno trepa». «Vigila este lado. Yo me encargaré del otro». «Bien». Se hallaban aislados en la cima de una robusta rama que arrancaba verticalmente del centro del baobab, que parecía él solo todo un bosque. La oscuridad, aumentada por el espeso follaje, era profunda. Sin embargo, Joe, indicando a Kennedy la parte inferior del árbol, le dijo al oído: «Negros». Algunas palabras pronunciadas en voz baja llegaron a los 2 viajeros. Joe se preparó para disparar. «Aguarda», dijo Kennedy. Unos salvajes, en efecto, se habían encaramado por el baobab, brotaban de todas partes, subiendo por las ramas como reptiles, con lentitud pero con aplomo. Les denunciaban las emanaciones de sus cuerpos frotados con una grasa infecta. No tardaron en aparecer 2 cabezas ante Kennedy y Joe, justo a la altura de la rama que ocupaban. «Atención», dijo Kennedy. «¡Fuego!». La doble detonación retumbó como un trueno y se extinguió entre gritos de dolor. En un momento, toda la horda había desaparecido. Pero en medio de los aullidos había sonado un grito extraño, inesperado, imposible. De una boca humana salieron estas palabras pronunciadas en francés. «¡A mí! ¡A mí!». Kennedy y Joe, atónitos, volvieron a la barquilla a toda prisa. «¿Habéis oído?», les preguntó el doctor. «Perfectamente. Un francés en manos de esos bárbaros. ¿Un viajero? Un misionero, tal vez». «Pobrecillo», exclamó el cazador. «Lo están martirizando».
El doctor procuraba en vano ocultar su emoción. No hay duda, dijo. Un desdichado francés ha caído en mano de esos salvajes. Pero nosotros no partiremos sin haber hecho todo lo posible para salvarle. Al oír nuestros disparos, habrá pensado en un auxilio inesperado, en una intervención providencial. No defraudaremos su última esperanza. ¿No es ese vuestro parecer? No puede ser otro, Samuel, y dispuestos estamos a obedecerte. En tal caso, idearemos un plan y apenas amenazca, intentaremos liberarlo. Pero, ¿cómo lo separaremos de esos miserables negros? Preguntó Kennedy. Es evidente, dijo el doctor, por la manera que han tenido de huir, que no conocen las armas de fuego. Debemos, pues, aprovecharnos de su terror, pero es preciso aguardar la madrugada para obrar, y urdir nuestro plan de salvamento según la disposición de los lugares. El desdichado no debe de estar lejos, dijo Joe, porque... ¡A mí! ¡A mí! repitió la voz más debilitada. Los muy bárbaros, exclamó Joe, conmovido. ¿Y si lo matan esta noche? ¿Oyes, Samuel? repuso Kennedy cogiendo la mano del doctor. ¿Y si lo matan esta noche? No es probable, amigos. Los pueblos salvajes dan muerte a sus prisioneros durante el día. Necesitan la luz del sol. ¿Y si aprovechara las tinieblas de la noche, dijo el escocés, para llegar a este desdichado? Le acompaño, señor Dick. Deteneos, amigos, deteneos. Vuestra resolución honra vuestro corazón y vuestro valor, pero nos pondría en peligro a todos y acabaría de agravar la situación del que queremos salvar. ¿Por qué? replicó Kennedy. Los salvajes están amedrentados y dispersos. No volverán. Dick, te lo suplico, obedéceme. Mi objetivo es la salvación de todos. Si por casualidad te dejase sorprender, estaría todo perdido. Pero ese infortunado, ¿qué aguarda? ¿Qué espera? Ninguna voz responde a su voz. Nadie le socorre. Debe de creer que le han engañado sus sentidos, que no ha oído nada. Se le puede tranquilizar, dijo el doctor Ferguson, y en pie, en medio de la oscuridad, formando con las manos una bocina, gritó con fuerza en la lengua del extranjero. Quien quiera que sea, tenga confianza. 3 amigos velan por usted. Le respondió un aullido terrible que sin duda ahogó la respuesta del prisionero. Le degüellan, le van a degollar, exclamó Kennedy. Nuestra intervención no habrá servido más que para acelerar la hora del suplicio. Es preciso actuar. Pero, ¿cómo, Dick? ¿Qué pretendes hacer en medio de esta oscuridad? Oh, si fuese de día, exclamó Joe. ¿Y qué harías si fuese de día? preguntó el doctor, en un tono singular. Nada más sencillo, Samuel, respondió el cazador. Bajaría a tierra y dispersaría a tiros a esa chusma. ¿Y tú, Joe? preguntó Ferguson. Yo, señor, obraría más prudentemente, haciendo llegar un aviso al prisionero para que huyera en una dirección convenida. ¿Y cómo harías llegar el aviso? Por medio de esta flecha que he cogido al vuelo, a la cual ataría una nota o simplemente hablándole en voz alta, puesto que los negros no comprenden nuestro idioma. Vuestros planes, amigos míos, son impracticables. La mayor dificultad para ese infortunado sería escaparse, admitiendo que llegase a burlar la vigilancia de sus verdugos. En cuanto a ti, Dick, con mucha audacia y valiéndote del terror ocasionado por nuestras armas de fuego, tal vez tuvieras éxito. Pero si tu proyecto fracasase, estarías perdido, y tendríamos que salvar a 2 personas en lugar de a una. No, es preciso que todas las bazas estén a nuestro favor y actuar de otra manera. Pero inmediatamente, replicó el cazador. Tal vez, respondió Samuel, insistiendo en esa palabra. Señor, ¿sería capaz de disipar estas tinieblas? ¿Quién sabe, Joe? Ah, si hiciera una cosa semejante, le proclamaría el primer sabio del mundo. El doctor permaneció algunos instantes silencioso y reflexivo. Sus 2 compañeros le miraban con ansiedad, sobreexcitados por aquella situación extraordinaria. Ferguson no tardó en volver a tomar la palabra. He aquí mi plan, dijo. Nos quedan 200 libras de lastre, puesto que están aún intactos los sacos que hemos traído. Supongamos que el prisionero, extenuado evidentemente por los padecimientos, pesa tanto como cualquiera de nosotros. Todavía nos quedarán unas 60 libras para arrojar con objeto de subir más rápidamente. ¿Cómo piensas, pues, maniobrar? preguntó Kennedy. Voy a decírtelo, Dick. Sin duda admitirás que si recojo al prisionero y me desprendo de una cantidad de lastre igual a su peso, no habré turbado en lo más mínimo el equilibrio del globo. Pero entonces, si quiero realizar una ascensión rápida para ponerme fuera del alcance de esa tribu de negros, tendré que recurrir a medios más enérgicos que el soplete. Pues bien, precipitando el lastre excedente en el momento requerido, estoy seguro de subir con mucha rapidez. Es evidente. Sí, pero hay un pequeño inconveniente. Después, para bajar, tendré que perder una cantidad de gas proporcional al exceso de lastre de que me haya desprendido. Ese gas no tiene precio, pero no se puede lamentar su pérdida cuando se trata de la salvación de un ser humano. Tienes razón, Samuel. Debemos sacrificarlo todo por salvarle. Actuemos, pues, y tengamos los sacos preparados en la barquilla de modo que podamos arrojarlos todos a un mismo tiempo. Pero, ¿esta oscuridad?
Oculta nuestros preparativos y no se disipará hasta que estén terminados. Procurad tener todas las armas al alcance de la mano. Tal vez sea preciso hacer fuego, para lo cual disponemos de una bala en la carabina, 4 en las 2 escopetas y 12 en los 2 revólveres, en total 17, que pueden dispararse en un cuarto de minuto, aunque quizá no tengamos que armar tanto escándalo. ¿Preparados? Preparados, respondió Joe. En efecto, los sacos estaban a punto y las armas cargadas. Bien, dijo el doctor. Estad muy alerta. Joe queda encargado de arrojar el lastre, y Dick de apoderarse del prisionero, pero que no se haga nada hasta que yo dé la orden. Joe, ve ahora a desenganchar el ancla y vuelve enseguida a la barquilla. Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil. Durante este tiempo, el doctor se aseguró de que había una cantidad suficiente de gas en la caja de mezcla para alimentar, en caso necesario, el soplete sin necesidad de recurrir durante algún tiempo a la acción de la pila de Bunsen. Quitó los 2 hilos conductores perfectamente aislados que servían para descomponer el agua. Luego, tras registrar su bolsa de viaje, sacó de ella 2 pedazos de carbón terminados en punta y los fijó en el extremo de cada hilo. Sus 2 amigos le miraban sin comprender lo que hacía, pero callaban. Cuando el doctor hubo terminado su trabajo, se colocó en pie en medio de la barquilla, cogió un carbón en cada mano y acercó una punta a la otra. De repente, un resplandor intenso y deslumbrador, que no podían resistir los ojos, se produjo entre las 2 puntas de carbón, y un haz inmenso de luz eléctrica disipó la oscuridad de la noche. —¡Oh, señor! —exclamó Joe. —Silencio —ordenó el doctor.